¿Qué tal, principiantes? Bienvenidos a la Casa del Rookie, capítulo 14. Hoy vamos a hablar sobre el sistema de pensiones, sobre su sostenibilidad y sobre qué escenarios nos vamos a encontrar en el futuro. Es un tema que lleva mucho tiempo de moda y según el invitado que tenemos hoy, más que lo va a estar, porque bueno, es algo que vamos a tener que abordar como sociedad tarde o temprano. Antes de presentar al especialista que tenemos hoy, animaros a que nos sigáis en redes. Estamos en Instagram, en YouTube y en Twitter. También estamos en Spotify y en Google Podcast, así que bueno, darnos un poco de cariño, compartir nuestros contenidos y darle al like porque nos viene bien para hacer más comunidad rookie. Y bueno, hoy vamos a hablar de pensiones, así que antes que nada saludar a nuestro mayor contribuyente, Fernando Ayala, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí esperando y deseamos a ver si vamos a llegar a cobrar algo. A ver si vamos a cobrar o no, ¿no? A ver. Muy bien, pues vamos a ello. Nuestro invitado de hoy es Enrique de Besa. Él es profesor de la Universidad de Valencia, de la Facultad de Economía, es licenciado en Economía y Empresariales y doctor en Economía. ¿Lo he dicho bien, Enrique? Muy bien, perfectamente. Bueno, pues buenas tardes y gracias por venir, Enrique. Nada, gracias a vosotros por haberme invitado y intentar que las pensiones se conozcan también desde otro punto de vista, no solo a través del telediario, ¿no? Lo que dicen las noticias o lo que dice el Ministerio, por ejemplo. No, que un poco hay que dar voz a todos, ¿no? A los economistas, sobre todo. Exacto, si encima hablamos con alguien especialista y que encima da clase en la universidad, pues bueno, ampliamos un poco... Esperemos que salga bien y que lo entiendan. La voz, exacto. Y si no, pues a tutoría. Bueno, pues nada, gracias por venir. Últimamente lo que estamos haciendo es, como somos también muy osados, aparte de rookies, pues estamos saliendo un poco a la calle y estamos haciendo reporteros para romper un poco el hielo con las temáticas que vamos a tratar. Y bueno, pues preguntamos qué piensan los rookies, en este caso de las pensiones. Así que si te parece lo vemos contigo y empezamos. ¿Te parece? Sí, perfecto. ¿Crees que es sostenible el sistema de pensiones? Supongo que sí, que al final se puede mantener, sí. Por lo que dicen los entendidos, dicen que no, que es insostenible el tema este. Yo más no te puedo decir. Yo creo que con el modelo actual creo que no es muy sostenible. La pensión media que se cobra actualmente en España o el salario más habitual en España, ¿cuál crees que es más alto? Yo creo que la pensión, creo. Pues yo creo que sería a lo mejor el salario. Yo creo que actualmente puede ser que la pensión media. ¿De dónde sale el dinero para pagar las pensiones? ¿Tú qué dirías? Supongo que del sistema de seguridad social. Todas las nóminas que pagamos los trabajadores mes a mes. O sea, de la nómina de un trabajador. Sí. Pues no lo sé, supongo que al final son fondos públicos que se obtienen a través de lo que contribuye la población con sus impuestos. ¿Dónde sale, hombre, de los presupuestos del general del Estado, lo que van pagando la gente que trabaja actualmente, ¿no? Para que cobrar el día de mañana y para mantener a los pensionistas. En los presupuestos generales del Estado, ¿tú sabrías decirme qué porcentaje de ese presupuesto va destinado a pensiones? No tengo ni idea. No lo sabes. Y además lo oí hace poco, pero ahora mismo no lo sé. No lo sé, no te puedo decir. No. Ni idea. No lo sé, no. No tengo ni idea. Sí, a lo mejor un 10%, es que no sé, por ejemplo. Un 10%, ¿no? Sí. No tengo ni idea, pero 15 o un 20%. ¿Qué porcentaje del PIB crees que le destinamos a las pensiones? Pues tampoco tengo ni idea, no sé. Ni idea, ¿no? Vale. Un 15%. Un 15% también. Pues te diría un 5%, no lo sé, por ejemplo. Un 5%. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, a ti. Enrique, ¿qué hacemos? ¿Les ponemos un 5, un sobresaliente o un...? Por lo menos un 6, creo yo. Un 6, sí, no está mal, ¿no? Alguno más que otro. ¿Alguno más...? No, es un tema complejo y yo entiendo que los números son complicados también de tener yo que estoy ahí todos los días casi trabajando en el tema y a veces se me olvida o tengo que mirar. O sea que, muchas de las respuestas son entendibles, que bueno, un porcentaje sobre el PIB que se gasta no lo conoce todo el mundo. Yo diría que a lo mejor un 5 o un 6% de la población podría saberlo aproximadamente, porque no es fácil. Más estamos manejando cifras muy grandes que llevadas a la realidad es difícil de cuantificar, ¿no? ¿Crees que la sociedad sabe suficiente sobre este tema o sabe lo importante que es este tema? En general yo creo que no, porque además yo creo que no solo en este tema, sino que en general nosotros tenemos también algunos cursos de educación financiera que damos a alumnos incluso a la universidad que no sean economistas y ves que hace falta mucha pedagogía y mucha educación financiera y es un tema y yo creo que está de soslayo en algunas noticias, pero creo que habría que dedicarle más tiempo, ¿no?
Y el tema de pensiones que a la vez es muy complejo, tiene muchas ramificaciones, tiene muchos componentes y no es fácil de entenderlo. Entonces, comprendo que las respuestas no son del todo acertadas, pero comprendo también que muchas son difíciles para una persona que no está dentro del tema. Vale, pues vamos a ponernos a ello, a ver si por lo menos damos el primer pasito para los rookies, ¿vale? Has dicho algo importante, nos falta educación financiera, ¿no? En general, a la sociedad. Así que, bueno, quizás es el primer mensaje que podríamos mandar, ¿no? Sí, bueno, a ver, la educación siempre es útil, pero es que además que cada día nos encontramos con problemas financieros. Tengo que ir a abrir una cuenta corriente, tengo que invertir unos pequeños ahorros que tengo. No sé si invertir en un plan de pensiones, en un fondo de inversión, no sé exactamente cómo funciona y a lo mejor metemos la pata. Y, por ejemplo, pues el tema de la jubilación es un tema complejo porque lo que yo decida, la fecha en que yo decida jubilarme y si no entiendo bien las condiciones, no sé exactamente lo que voy a cobrar, eso ya es para todo lo que me queda de vida, eso es para todo el resto de vida, ¿no? Digamos que la jubilación, hemos hecho un informe que aún no se ha publicado sobre juventud y estamos, una de las conclusiones también es que los jóvenes tienen que estar ya pensando en la jubilación, no tienen que esperarse a cumplir 60 años para pensar en la jubilación, sino que tienen que planificarlo ya. Yo sé que esto a los jóvenes de 20, 30, 40 años no es lo que más les preocupa ahora, pero yo creo que debería ser un elemento a tener en cuenta. Y sobre todo lo que recomendamos es que se empiece a ahorrar lo antes posible, aunque sea unas cantidades pequeñas. No confiar todo en la seguridad social, aunque la seguridad social va a seguir existiendo y va a seguir pagando pensiones. No sabemos de qué cuantía, esa es otra pregunta. Pero hay que estimular el ahorro y hay muchas fuentes, no hace falta que sean planes de pensiones, puede hacerse en cualquier instrumento financiero, pero para eso pues necesitas a alguien que te ayude, algún asesor de las entidades financieras, que cada vez es más complicado acceder a ellos, pero bueno, hay que intentar hacer algo. Hay muchos cursos también de educación financiera, pues a través de todas las páginas web, incluso Banco España, algunas entidades privadas o semiprivadas, están intentando que se conozcan muchos aspectos y yo creo que eso es importante. Y de cara a la pensión, pues aún hay que hacer un esfuerzo superior porque es muy complicado, Vale, pues... Vamos a hablar de pensiones si quieres, porque no me voy a... No te preocupes, segundo consejo, es decir, chicos, hay que ir ahorrando también, educación financiera y ahorro, ya en los primeros minutos ya tenemos dos cosas. Hemos hablado de pensiones. Pero bueno, dos cosas claras ya tenemos, que también son útiles. Y primera pregunta así directa que te voy a hacer, Enrique, aunque luego vamos a ser un poco más exhaustivos y más analíticos, pero ¿son las pensiones una estafa piramidal o no? ¿Cómo dicen? Si tengo que decir sí o no. No. Porque... ¿Por qué se dice entonces eso? ¿Por qué lo dice mucha gente? Bueno, ¿Tú lo entiendes por qué lo pueden decir o llegan a decir o no? ¿O sí, porque es para cuestión de mala intención? A veces puede dar la impresión de que hay algo detrás de todo ello, pero yo creo que es un problema de que no está bien financiada las pensiones. En principio, lo comentaremos porque hay varios modelos de financiación, no sé si queréis que lo comentemos luego, es porque no está bien definido cómo hay que pagar las pensiones. No se ha hecho bien desde el año 66, que es cuando se reforma la ley de la seguridad social y se hace una ley que es bastante parecida, entre comillas lo de bastante, a la actual, ¿no? Digamos que es la ley de bases sobre la que se asienta y digamos que no se hicieron correctamente, ¿no? Yo como economista y como actuario incluso pues creo que ha habido problemas. Entonces no es una estafa piramidal, lo que pasa es que a veces puede dar la impresión de que sí que hay gente que va a salir más favorecida que otros, porque el sistema no está bien diseñado y porque hay personas que se pueden aprovechar de lo que nosotros llamamos inequidades, ¿no? Es decir, hay mecanismos que yo puedo utilizar para sacar una pensión más alta que otros, habiendo cotizado a lo mejor menos que otros, ¿no? Y eso es lo que a nosotros, eso es todos los temas que nos preocupa, la equidad del sistema. Muy llamativo, desde luego. Porque al final la siguiente pregunta es la básica, que siempre hacemos al principio de cada programa, ¿qué es una pensión? ¿No? Y a partir de ahí, ¿cómo surge el sistema? ¿Qué es una pensión? ¿Cómo surge el sistema de pensiones en España? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué pretenden las pensiones? Pues no es fácil contestar a qué es una pensión, no es fácil porque normalmente pensión estamos pensando, no sé, en jubilación. Y no es así siempre. Y no solo de jubilación, aunque es un porcentaje importante.
bueno, pues es la cantidad que recibimos como a cambio de haber hecho cotizaciones al sistema durante la época activa, ¿vale? Eso tampoco son todas las pensiones, porque eso serían las contributivas. Claro. Las contributivas son las que están relacionadas con cotizaciones que yo he hecho al sistema. Y en realidad, si vamos hilando un poco más fino, una pensión no es más que un rendimiento del trabajo, que es un salario que se ha diferido del cobro. Yo renuncio cuando estoy trabajando a una parte de mi sueldo, a las cotizaciones que se efectúa tanto por parte del trabajador, que es un porcentaje pequeño, es el 4,70 de la base de cotización, como por parte del empresario, que está cotizando muchísimo más que el trabajador, 24 y pico. Si le añadimos el desempleo, le añadimos otros elementos, se puede ir al 30% por cada trabajador sobre la base de cotización. Renunciamos a eso hoy, cuando estamos en activo, a cambio de recibir una contraprestación, una pensión en el momento de la jubilación. Y eso, bueno, pues a veces se pierde de vista. Y Hacienda lo tiene muy claro. Una pensión, cuando tú empiezas a cobrar la pensión, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas va a rendimientos del trabajo. Más claro que eso. Entonces eso es digamos que no es un impuesto más, sino que es, digamos, un impuesto finalista. Un impuesto, si se llama así, voy a llamar impuesto todas las cotizaciones, que el objetivo es que yo pueda cobrar una prestación en el momento de la jubilación. Entonces tampoco para nosotros habría que separarlo del resto de impuestos. Vale. Pero preguntas aquí, no es una hucha realmente, es decir, yo, por ejemplo, si soy un trabajador y tengo una nómina, luego podemos hablar de los autónomos, pero bueno, vamos a pensar en un trabajador régimen general que trabaja, recibe una nómina, parte de su sueldo, el que tenía que percibir en bruto, lo destina a esa cantidad que recibirá cuando se jubile, Obligado, y la empresa... Obligado. Claro, ahí voy, obligatoriamente, claro, es que ahí voy. Y luego la empresa pone otro tanto, que también va en el futuro para que ese trabajador, que es bastante más además, hace un esfuerzo grande, para que en el futuro ese trabajador reciba ese dinero en forma de pensión, cuando, digamos, se jubile o a lo mejor cuando tenga una incapacidad permanente o alguna cosa así. Vale, pero preguntas, la primera es obligatorio, es decir, yo no puedo renunciar a esa cotización y hacer mi ahorro y mi plan financiero privado. Y luego, yo, si al final de la vida, un poco hablabas también antes de la equidad, si yo he acumulado 400.000 euros, por ponerte un ejemplo, en cotizaciones, esa es la cantidad que yo voy a recibir en el futuro, que no tiene por qué, puedo recibir menos o más en función de los años que viva, etcétera. No sé si bueno, las preguntas están subiendo ya de nivel ahí. Sí, me explico. No, pero sí, estás poniendo, bueno, si es obligatorio y al final todo lo que cotizo se guarda para mí o no, o depende. Vale, ahí habría que empezar explicando un poco antes que hay varios sistemas de financiación, ¿no? Vale. Porque siempre estamos pensando en el caso español. El caso español se financia a través de un sistema de reparto, que se llama, ¿no? Donde lo que yo cotizo y cotiza la empresa no va a una cuenta a mi nombre, que yo sé lo que hay acumulado, que se le añaden unos intereses. No, ese sistema sería un sistema de capitalización. ¿Vale? Yo tendría directamente las cotizaciones que yo hiciera en un sistema de capitalización, iba a una cuenta, con una cuenta de ahorro que yo tuviera, que yo Un plan de tengo, pensiones, ¿no? un plan de pensiones, y más los intereses, y al final de cuando yo me jubilara, pues podía retirar pues a través de una renta vitalicia, como son las pensiones, o a través de unas disposiciones que yo quisiera. ¿Vale? Eso solo hay un país en todo el mundo, aunque hubo varios, Suiza. es Chile, Ah. Chile, que está bastante lejos de donde estamos nosotros. En Sudamérica hubo un movimiento a través del Banco Mundial que propuso que se hiciera un sistema de capitalización, pero no ha tenido demasiado éxito y digamos que prácticamente es el único país que lo utiliza. Pero bueno, la teoría está. Capitalización es cómo funcionan los sistemas de planes de pensiones privados en España. Un sistema de capitalización. Pero la seguridad social es un sistema de reparto. Está basado en un sistema de reparto. Que dentro del reparto hay dos. Yo voy a hablar solo del español ahora, luego os comentaré otro, que para nosotros creemos que es mucho mejor. Y que el sistema de reparto de prestación definida se llama, es decir, que lo que se define es lo que yo voy a recibir. Entonces, teóricamente, habría que cambiar cada año el tipo de cotización del sistema para que se pudiera igualar las cotizaciones con las pensiones que se pagan, ¿vale? Eso no se hace porque sería una locura para la empresa que para hacer el presupuesto de gasto de coste laboral el año que viene, que no supiera hasta poco antes cuál iba a ser el tipo de cotización. Entonces, normalmente, el tipo de cotización ha permanecido bastante constante, ¿eh? Ha habido algunos cambios, pero ha permanecido bastante constante.
Entonces, las aportaciones que se hacen con esas cotizaciones, bueno, pues se utilizan para pagar a los pensionistas actuales, ¿vale? Los que están cobrando la prestación a las pensiones actualmente. Y ahí no me lo guardan el primer melón, mi ¿no? nombre, Ahí abrimos el primer melón. No me lo guardan en ninguna cuenta a mi nombre. Y además, lo que estaba diciendo, si yo tengo acumuladas 400.000, es que el sistema es tan especial, Sí. aunque hay muchos países así, Es como es. que ni siquiera para calcular la pensión de jubilación, que es la más habitual, no se tiene en cuenta las cotizaciones que tú has hecho y la empresa. Se tienen en cuenta las bases de cotización. Ya. ¿Qué diferencia hay? La base de cotización es casi el sueldo que tú cobras, excepto que está topado por una base máxima. Y esa cantidad es lo que se utiliza para calcular la pensión. La base de cotización, no la cotización que sería el producto de esa base de cotización por el tipo de cotización que llega en ese momento. Entonces, claro, y ahí hay una distorsión porque hay gente que está cotizando por encima de lo que sería ahora la pensión máxima, ¿vale? La pensión máxima está alrededor de 2.800 y la base de cotización... 2.800 la máxima. La máxima, 2.800... Por 14 pagas. Por 14 pagas y la base de cotización, sin embargo, está pues, cerca de 4.000. Con lo cual, aunque está topada esa base máxima, entre 2.800 y 4.000, lo que estás cotizando, digamos que no te sirve para nada. O sea, que digamos lo estás aportando al sistema de reparto, pero tú no lo vas a recibir generosamente. Solidariamente, ¿no? Solidariamente. Claro, luego habrá que ver cuando me jubile cómo han ido evolucionando la pensión máxima y la base de cotización máxima. Pero digamos que ahí hay un primer elemento que choca. No hay incentivos, digamos, para las personas que están cobrando salarios altos para subir el salario en cuanto a que el futuro le pueda reportar esa cotización. Al estar, digamos, entregándolo generosamente al sistema. Entonces, bueno, pues que también hay que saberlo. Y además ahora está previsto que en 2022 hay una reforma que está pactada con Bruselas, que se ha comentado que hay que hacerla, que es destopar, o sea, quitar los topes de la base máxima y de la pensión máxima. ¿Y eso qué va a implicar? Pero no sabemos, depende de la velocidad a la que se haga una... Pero si se destopa eso, ¿las pensiones subirán? ¿O de las pensiones no Tiene que subir la pensión máxima y tiene que subir la base. O sea, ¿pero seguirá habiendo ese gap? Supongo que sí, claro. No o sea, interesa no que vamos sepa. a solucionar... Lo que interesa ahora es que durante los próximos años, antes de que se jubile, bueno, ya se va a jubilar la generación de Baby Boom, que se recaude lo máximo posible y luego ya el que venga detrás pues ya cobrará la pensión que pueda. Claro, ¿no? Es que exactamente. Es complicado. Entonces, yo entiendo por lo que me estás explicando que por mucho que yo aporte, incluso si yo tuviera la base de cotización máxima, incluso si la destopan, aporte todavía más, puede que incluso llegue el día de mañana y nadie me asegura que vaya a cobrar ni siquiera. Sí, no que vaya a cobrar lo que ha aportado, sino que a lo mejor ni siquiera lo que ha aportado, incluso menos podría ser, ¿no? Que el porcentaje es que... O sea, no está asegurado, me refiero. No, claro, la base máxima es un 30% más que la pensión máxima actualmente. No siempre ha sido así. Y es posible que siga manteniéndose esa brecha entre una y otra. Entonces, bueno, pues la gente justo que está cobrando por un sueldo alto, una parte no cotiza, porque está por encima de la base máxima, pero lo que cotiza por debajo de la base máxima hasta la pensión no le sirve para sí, nada. Pero yo te preguntaba, aparte de eso, que ya damos por hecho que va por la solidaridad de los españoles, si, por ejemplo, hubiera una quebrada del sistema de pensiones, ¿no? No sé si eso es muy posible o no, ahora lo podemos hablar. No, teóricamente no. ¿No? Vale, pero bueno, llegado el momento, a 30, 40 años, ¿es posible que si no hubiera dinero en la caja yo no cobrara? Evidentemente sí, ¿no? Es decir, nadie me asegura ese cobro. No, quebrar por definición digamos que no puede quebrar, vale. no en teoría sino por definición. Porque siempre va a haber trabajadores que coticen y con lo que coticen pues se le pagará la pensión. Pues que si ya no hubiera trabajadores en España pues ya no habría nada que hacer, ¿no? Claro, pero eso quizá, Enrique, es uno de los temas que ahora se comentan, ¿no? Es decir, cuadra los números, es decir, lo que estamos contribuyendo y cotizando da para cubrir todas las pensiones contributivas y no contributivas. Es que no. A ver, también la otra separación entre contributivas y no contributivas es que las contributivas se tienen que pagar con cotizaciones teóricamente. En un modelo teórico de pensiones, como he dicho antes, habría que ajustar el tipo de cotización cada año para que yo pueda pagar las pensiones a las que me he comprometido este año con las cotizaciones que yo recaude. Vale, es cierto que puede haber algunos años que haya un desfase, pero eso teóricamente no se debería prolongar en el tiempo. ¿Vale? Ahora te diré desde cuándo tenemos un déficit en el sistema de pensiones. Claro. Y hasta cuándo vamos a tener un déficit. Bueno, ya te lo digo, para no tener tiempo. No, que aguanten los rookies. Vale, porque luego lo hablamos. Claro.
Ya no sé por dónde iba. Sí, no, que te decía que si realmente... Lo de contributivas y no claro, contributivas. sí, quería. sí, Contributivas se financian con cotizaciones y no contributivas se financian con impuestos. ¿Por qué? Pues porque las no contributivas se tiene derecho, bueno, pues porque tiene pocos medios materiales y ha llegado a la vejez o a incapacidad, tiene un tipo de ayudas. Bueno, la viudedad, ¿no? A lo mejor también, ¿no? Viudedad es contributiva. También es Viudedad es contributiva. Sí, las contributivas son jubilación, viudedad, incapacidad permanente y bueno, y luego está orfandad y favores familiares, que son de cuantías. ¿Y las no contributivas? Y no contributivas están de vejez, que se llama, o de jubilación también, y de incapacidad. Pero son personas que no han tenido, o no han cotizado, o han cotizado, pero no lo suficiente para tener derecho a una pensión. Por ejemplo, para jubilación necesitan... La ama de casa de toda la vida, ¿no? De hasta 40 años en casa trabajando, pero no ha contribuido al sistema. Eso tendría derecho a una no contributiva, pero también una persona, que tampoco tiene mucho sentido, que haya contribuido, haya estado cotizando, trabajando, cotizando durante menos de 15 años, tampoco tendría derecho a una contributiva, ¿vale? Porque hay un mínimo de años que tengo que estar cotizando para poder acceder a una pensión contributiva de jubilación. Entonces, iría a la no contributiva. Vale, y a esas personas, entonces, el dinero se coge de los impuestos, ¿no? Pero, por ejemplo, el IRPF, el IVA o de... Todos los impuestos. De los presupuestos generales, ¿no? Sí, claro, digamos que no se distingue. El IVA, yo no pago el IVA para que vaya a pagar las no contributivas. Eso sí que va a una bolsa común, va a Hacienda, y Hacienda lo paga sin distinguir. Sin embargo, el de las cotizaciones, por eso señalaba, sí que es distinto, ¿vale? Sí que va en una bolsa aparte, sí que va en la Seguridad Social tiene unos presupuestos aparte de la administración pública, y eso porque tiene una entidad propia, por decirlo de alguna manera. Vale, entonces, ahora en España sabemos cuántos contribuyentes somos y cuántos pensionistas, o cuánto estamos aportando y contribuyendo ahora y cuánto se está recibiendo por los pensionistas. ¿Cómo está la balanza? Sí, se sabe. ¿Y qué? Minuto de resultado. Mira que te lo diga. A ver, no sé, yo como lo veo lejos, estoy preparado para el golpe. Bueno, una cosa son pensionistas y otra pensiones, porque hay pensionistas que cobran algunos dos pensiones, muchas de viudedad y jubilación, por ejemplo. Pero bueno, ahí es un 10% de los pensionistas que tienen dos pensiones. Entonces, pensiones 10 millones. Números redondos. Y pensionistas, pues 9 millones, 100.000 o por ahí. Ahora, en 2050 se sabe porque eso ya sabemos la gente que está trabajando y que se va a ir jubilando. Se estima, sí. Se sabe, no se sabe exactamente, pero la Seguridad Social ahí hace las proyecciones, vamos, que cuadra, la diferencia... Pues hay migración, natalidad, etcétera, las cuadra, ¿no? Sí, 15 millones habrá en 2050 de pensionistas. ¿Vale? Damos 15 millones. Sí, pero disculpa. Sí. Pero ¿cuánta gente está ahora contribuyendo? Sí, pero es lo que... Sí, claro. Afiliados a la Seguridad Social ahora hay unos 20 millones. O sea, digamos que la relación entre afiliados y pensionistas o pensiones es 2 a 1. Eso quiere decir que si hubiera que seguir la misma proporción en 2050, para pagar pensiones a 15 millones, habría que tener unos 30 millones de afiliados. ¿Y la proyección cuál es? La proyección es que es muy difícil que lleguemos a 30 millones. No es de personas, es de personas que trabajen. Contribuyentes, claro. Estamos hablando de afiliados que están cotizando a la Seguridad Social y con esas cotizaciones con lo que se pagan las pensiones de ese momento, ¿vale? Luego, está claro, eso lo admite hasta el Ministerio, que el déficit va a aumentar 2,5 puntos por lo menos solo por la demografía. Eso hasta 2050. Sobre el PIB. Pero en 2050 no es que baje en picado, sino que va a bajar un poco más lentamente a medida que las generaciones baby boom pues empiecen a dejar de cobrar, por decirlo de alguna manera, las pensiones de un tipo y de otro, porque bueno, es normal, claro, que ya habrá pasado pues 30 años, ¿no? Entonces, el déficit actual, ¿de qué hablamos? Ahora de déficit, ¿no? Bueno, tenemos un déficit de la Seguridad Social desde 2012 aproximadamente, que ha ido incrementándose. Esto necesitaríamos un podcast aparte casi para explicarlo, porque el déficit se puede medir de varias formas, ¿no? Nosotros trabajamos con 4 déficits dentro de la Seguridad Social, ¿vale? Voy a ir a los 2 que se utilizan más. Si nosotros leemos las noticias del Ministerio, el Ministerio nos dice que el déficit de la Seguridad Social, que es lo que se llama el déficit por operaciones no financieras, es aproximadamente de un 0,5% del PIB. Aproximadamente unos 6.000 millones este año. El punto del PIB, el déficit puede subir un poco.
Pasa ahí, ¿qué ocurre? Nosotros trabajamos con lo que llamamos el déficit contributivo, ¿vale? El déficit contributivo compara las cotizaciones que se realizan al sistema con las prestaciones contributivas, ¿no? En dinero, ¿no? En dinero. O sea, en no dinero. como hablamos de los uno en contribuyentes, sino lo que ingresa Sí, por lo que en sale. dinero, porque los contribuyentes La pueden caja, cambiar, pero la caja es lo que no falla nunca, ¿no? El número de pensionistas. Claro, el depende número de la afiliados. cotización, depende del Exacto. importe de la pensión, puede variar. Vale. Exacto. Y entonces ese déficit, nosotros lo que este año será de un 2% del PIB. O sea, estamos hablando del cuatro veces más que el déficit. ¿Y es acumulativo con el otro? O sea, es un 2,5. No. Son dos formas distintas de medirla. Vale. ¿Por qué es esa diferencia? ¿Por qué hay esa diferencia? Bueno, pues porque ahora lo que se hacen es que, como no hay suficientes cotizaciones para pagar las pensiones, se hacen son transferencias del Estado, del propio Estado, a la seguridad social, porque hay que pagar las O pensiones. sea, de los impuestos lo pasamos a las contribuciones. Estamos pagando los impuestos, contribuciones. Lo O sea, que pasa- dejamos de hacer cosas que teníamos que hacer con los impuestos porque Exacto. las pensiones no cuadran. Bueno, es una decisión que se... Sí, no, digo que es lo que se hace. Totalmente No, válida, ¿no? Pero, no estoy haciendo una... pero digamos que Justicia. está mascarando un poco la realidad. Entonces, cuando Vale. hablas con los economistas, dicen, mira, es que tiene que ser... El déficit contributivo es el que te indica la realidad del sistema, porque solo si yo hiciera más transferencias del Estado a la seguridad social, podría tener un déficit de lo que yo quisiera. Solo hace falta Hasta que aumentar- gastarme el presupuesto. Así de fácil, claro. Mientras el Ministerio de Hacienda me dejara, yo podía subir. Total, que estamos hablando de un 2% de déficit del PIB ya, antes de que empiece a jubilarse la generación del baby boom. ¿Pero eso se mide anualmente o o eso en los últimos 10 años? No, ese es el de este año. Cada año acumulamos... Este año un 2% de PIB, estamos hablando de déficit, que estamos hablando 27.000, 28.000 millones de euros. Cada año que viene van a ser 30 y tantos mil millones porque van a subir mucho. Y yo casi siempre, como estas cifras se nos escapan, porque claro, 30.000 millones, yo creo que lo ganamos entre los tres en bastantes años, ¿no? Sí, a ver, no sé. Bueno, entre los 40 y los 3... Bueno, y entonces yo intento llevarlo un poco al terreno más visible y lo comparo con los hospitales que se podían hacer, por ejemplo. Muy bien. La FE costó, hace ya 10 años, bueno, un hospital de referencia muy importante, Cuéntame. 400 millones. Vamos a poner que nos gastamos 1.000 millones ahora porque vamos a poner la última tecnología. Podemos hacer 30 hospitales con el déficit de la seguridad social de este año. Solo de este año. Solo de este año. Si nos vamos a unos más normalitos, pues si va a 500 millones, 60 hospitales. Entonces, claro, o no podemos invertir en contratar más sanitarios, Ciencia. o en contratar más profesores, o en hacer mejores universidades. Pagar más a los profesores universitarios también sería una buena opción. O a técnicos, o a... O no, ciencia o I+D, ¿no? También, para que seamos más competitivos. Claro, eso sería... más riqueza. Podríamos contratar, imagínate la cantidad de gente que podríamos contratar con 30 millones. O sea, que es una cantidad seria. Estamos renunciando sin darnos cuenta a eso. También la sociedad yo creo que debe saberlo, que estamos renunciando, que yo no digo que haya que hacerlo, No, sino que yo creo que la Solo sociedad hay que números. pagarla, pero es lo que nos sale, ¿no? Y creemos que hay que hacer una labor divulgativa, eso entraría dentro de la educación financiera también, ¿no? Que se conozcan las cifras exactamente de lo que está pasando. Vale, porque cuando hablamos de presupuestos generales del Estado, ahí, en esos presupuestos generales, ¿se tienen en cuenta las contribuciones a la Seguridad Social o no? ¿O solo los impuestos que hemos recaudado? Sí, no, se tiene en cuenta, o sea, la Seguridad Social, se hace un presupuesto de la Seguridad Social y luego un presupuesto de las administraciones públicas. Vale, o sea que en los presupuestos generales del Estado, cuando pagamos las pensiones, se tiene en cuenta esa partida, contando la entrada de dinero que viene de contribuciones como la que viene por impuestos, ¿no? Y entonces en esos presupuestos, es una pregunta que hacía yo a los rookies en el vídeo, ¿qué porcentaje de ese presupuesto anual que tenemos va para pensiones? Vale, y también han salido bastantes cifras, entonces claro, depende de He hecho la quiniela un poco, ¿no? Claro, porque, a ver, como sabéis hay muchas competencias que están transferidas a las comunidades autónomas, sanidad, sobre todo, educación son los más importantes, ¿no? Entonces, si nos centramos en la parte de administración pública, sin tener en cuenta lo que hay, las competencias, sin tener en cuenta las administraciones de las comunidades autónomas, dejándolo aparte, pues estamos hablando claro, porque el gasto en pensiones no solo son los pagos en pensiones, sino que también lleva una serie de elementos como puede ser la incapacidad temporal, ¿no? Los complementos a mínimos, los gastos de personal del ministerio, La gestión, etcétera. Que alguien no tiene que gestionar eso, ¿no? Puede decir,
Bueno, entonces estamos ya hablando de para el año que viene, los presupuestos unos 200.000 millones de la seguridad social. Que respecto a los de la administración pública, dejando aparte comunidades, creo que era el 40 y tantos % del gasto. Claro, si ya metes comunidades autónomas, si queréis lo dejamos ya y nos vamos a tomar algún gin tonic o algo por el estilo. Pues sí, cuando me quedo sin respiración. El 40 y pico por cien. 44% de los presupuestos del Estado, pero digamos, aparte de comunidades autónomas. La parte de los generales del Estado. Los generales del Estado sin incluir comunidades, porque luego ahí el global también se puede hacer. Pero esa es la cifra que suele ser más indicativa. ¿No? No estamos hablando de cualquier cosa que se puede solventar con poco dinero o pocos afiliados, sino que estamos hablando de cantidades altas, ¿no? De una cosa seria, digamos, que nos tenemos que un poco poner a buscar soluciones, ¿no? Y nada, bueno, con el PIB ya lo has comentado, ¿no? Es decir, o sea, sí que hablas del déficit que supone, pero del PIB, ¿cuánto supone? Lo mismo. ¿Cuánto nos cuesta, cuánto tenemos que generar y de lo que generamos qué porcentaje se nos va a ir? Hay un problema. Los ingresos por cotizaciones sobre el PIB, teóricamente tiene que ser constante, porque si tú aumentas los afiliados, aumenta también el PIB, más o menos el empleo aumenta más o menos el PIB en la misma proporción, ¿no? Es una variable macroeconómica que está... Si genera riqueza, se supone que entonces, sí. Aumenta. Entonces, siempre ha estado alrededor del 10% de los ingresos sobre el PIB. ¿Y eso ahora, se ha mantenido constante? Ahora ha subido un poco, está cerca del 11%, pero bueno, que también estos años ha sido un poco convulso todo, ¿no? Y eso dentro de 30, 40 años, teóricamente, los ingresos sobre PIB van a estar alrededor del 10 o el 11%. No debería cambiar mucho, a no ser que hubiera un cambio en el sistema de financiación o se aumentaran las cotizaciones, pero también si aumentan las cotizaciones, disminuye el empleo, con lo cual teóricamente está muy relacionado. Entonces, ahora te voy a hacer una pregunta muy de rookie y para la gente de letras. Si se mantiene constante el porcentaje sobre el PIB, ¿por qué se está generando este agujero con...? Porque lo que se mantiene constante, que la segunda parte, es el porcentaje sobre el PIB de los ingresos, pero no de los gastos. Vale. Claro, los gastos ya no está relacionado exactamente con el Estamos empleo. generando la misma riqueza, sin embargo, estamos pagando más dinero porque hay más pensiones que pagar, ¿no? Exacto, y que lo que nos viene en adelante, que durante los próximos años va a empezar a jubilarse la generación del baby boom, y sabemos que si ahora hay dos puntos de déficit del PIB, en 2050, si no se hace una reforma seria, no estaríamos hablando de un 5% de gasto en pensiones, de déficit en pensiones sobre PIB. Maastricht era un 3%, lo decían como máximo, ahora van a cambiar las reglas fiscales, pero vamos, no se puede mantener durante muchos años un déficit del 2, 2,5, 3, como va a ir aumentando, llegar a un 5%. Bueno, teóricamente se puede, pero ya sabemos que hay que renunciar a otras cosas. Vale, una de las soluciones que parece que dice Bruselas, según comentas, es que las cotizaciones se destopen y digamos que contribuyamos más, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aquellos que puedan contribuir más, que contribuyan más, ¿no? Bueno, eso es lo que propone el Ministerio, de que, como tenía que informar a Bruselas de lo que las medidas que iba a hacer, que iba a adoptar, eso es lo que comunicó. Lo que pasa es que tiene que aprobarse este año, porque el compromiso es este año. En cualquier caso, es decir, si fuéramos capaces de contribuir más, no sé si destopando las bases o generando más riquezas y que los salarios subieran y fuéramos un país más rico porque hiciéramos las cosas muy bien a partir de ahora. Por ejemplo, con los famosos PERTE que vienen ahora de Europa, invirtiéramos bien ese dinero y generáramos riqueza y pudiéramos contribuir más, claro, estamos hablando que para eso los sueldos tendrían que subir. Y esa es una pregunta que también se hacía en el vídeo, es decir, ahora mismo la pensión media o la pensión más habitual en España son unos 700 euros, si no estoy equivocado. No sé cuál es la pensión media, pero tampoco sé esa pensión media que cobran los pensionistas conforme a los salarios del personal en activo que está trabajando, si hay mucha diferencia, hay mucho gap. Es decir, la pregunta más básica sería, ¿estaban los trabajadores en sus hombros soportando un peso muy grande porque prácticamente incluso cobran menos que a lo mejor los pensionistas? Bueno, esa comparación a mí no me gusta mucho, porque estamos comparando jubilados actuales con trabajadores actuales. Entonces, hay otro coeficiente, otro indicador que yo creo que es más significativo. Porque claro, cuando hablamos de pensiones estamos hablando de todas. Inviudedad, incapacidad, jubilación, las de viudedad son mucho más bajas, ¿no? Porque están generadas a partir de alguien que ha causado esa pensión, que ha estado cotizando, que puede haber cobrado o no una pensión de jubilación
Entonces la debilidad lo que hacen es bajar la media y además hay muchas pensiones de debilidad. Claro, por eso hacía ahí un poco la trampa en el vídeo, porque yo preguntaba pensión media contra salario más habitual, no contra el salario medio, ¿no? Pero ya entiendes un poco de cómo estamos nosotros, digamos, en España en cuanto a población activa y respecto a pensiones. Pues también sí, claro, somos capaces de soportarlo. Si la comparación se hace con todas las pensiones, pues es más baja que el salario media, ¿no? Pero si lo comparas con las pensiones de jubilación, por ejemplo, pues son más, las últimas, sobre todo las altas, las nuevas pensiones siempre entran con cuantías más elevadas que las que salen del sistema, simplemente por el crecimiento que ha habido el país. Digamos que a mí el coeficiente que más nos gusta, entre comillas, que más nos sirve para comparar, es la relación entre la pensión que yo cobro el primer mes respecto a mi último salario. ¿Vale? Es un coeficiente, una tasa de dependencia que se llama, que me mide cuánto dejo, qué porcentaje estoy cobrando, adquisitivo, ¿no? Entonces estamos alrededor de más del 80%. Esa relación entre la pensión inicial que yo cobro y respecto al salario está alrededor de un 80-85%. Es una de las más altas de Europa. También. Es decir, que pierdo poder adquisitivo cuando me jubilo normalmente. Sí, pero es que, por ejemplo, en Alemania es el 50 o 40 y tantos por ciento. Pues el 15%. Eso sería más justo, bajo tu punto de vista, que decir, hacer la jugada, decir, es que el salario más habitual en España es tanto y la pensión media es superior. Eso no es una buena comparativa bajo tu punto de vista. No se puede hacer cualquier comparación, pero digamos que has mezclado cosas un poco diferentes. Pero bueno, así como titular periodístico está bien. No, claro, ahí voy. Claro, yo te pregunto a ti como experto de si tú crees que... A mí me gusta más porque... y además solo jubilación, ¿no? Porque digamos que, claro, la incapacidad son sobrevenidas, ¿no? Que directamente pues la cantidad ya son contributivas, exactamente igual, pero ya no es la misma. Digamos que el objetivo final, cuando hablamos de pensiones, todos estamos pensando en la de jubilación, que digamos que es el objetivo y es al que más gente llega, claro, también a cobrarla. Y hablando de titulares periodísticos, se habla también mucho que hay pensionistas que a lo mejor están al 80-90% reciben una persona al 80-90% de lo que era su último salario, como bien indicas, a lo mejor tiene otros ingresos, ¿no? Tiene, pues, una renta, tiene un inmueble en alquiler y al final está a lo mejor duplicando o triplicando esa renta. ¿Se ha puesto encima de la mesa alguna cosa o alguna propuesta que vaya en esa línea de tener eso en cuenta? Porque no parece muy justo, ¿no? En principio, tú contribuyes X, deberías recibir X independientemente de los demás ingresos que tuvieras. Pero bueno, vemos de todo en este mundo. No, se hace, digamos, en sentido contrario, para favorecer a los que no llegan a... cuando se calcula la pensión de jubilación, si no llega al mínimo, dependiendo de las circunstancias familiares, lo que hace es que se complementa, ¿vale? Es decir, que lo que se hace es se iguala, digamos, por abajo, se sube la pensión para que alcance una cantidad mínima, ¿vale? Pero no se penaliza la riqueza o... No tendría mucho sentido porque, como digo, son elementos distintos y entonces... la pensión que recibe de jubilación una persona es por el esfuerzo que ha hecho de contribuciones durante toda su vida y por lo tanto no debería recortarse. Aunque hay algunos elementos, como he dicho ya antes, la diferencia entre los topes, que ya no es totalmente contributivo, que llamamos nosotros, ya no es una relación 100% entre lo que yo he cotizado y lo que yo recibo. Y además hay muchísimos recovecos por ahí, como te he dicho antes, la seguridad social, que hace que mucha gente, igual que habéis entrevistado a gente de aquí, bueno, de ciudadanos que pasan por la calle, ¿no? Y a mí me gusta también bastante leer las cartas que mandan, sobre todo los periódicos estos más que hablan más del tema de jubilación, lo que escribe la carta del director y quejándose, y muchos se quejan con razón. He cotizado 52 años y como los primeros años lo coticé en régimen general con una base muy alta, pero los últimos de autónomo me ha quedado una pensión muy baja y tiene razón, porque no es equitativo, no es totalmente equitativo el sistema. O sea, ya es inequitativo por el hecho de que la pensión máxima no alcanza a la cotización máxima, pero hablas también aparte... Hay muchos más casos. Aparte de que son los últimos años los que cuentan para calcularte la pensión. Entonces, si los últimos años te va mal, aunque hayas cotizado una gran cantidad de dinero, incluso hayas cotizado por encima del máximo sobradamente, puede que luego a la hora de recibir la pensión te lleves una sorpresa desagradable. Sí, antes de recibirla mejor que lo calcules. Bueno, ya, pero a lo mejor te quedas sin trabajo. Sí.
Sí, ahora actualmente se calcula teniendo en cuenta la media de los últimos 25 años, de las bases de cotización de los últimos 25 años. Con los topes ¿Y hay propuestas para bajar eso o no? ¿Eh? ¿Hay propuestas para bajarlo? No, para subirlo, Vale. para aumentar el número de años. Sí, otro compromiso del Ministerio, o del Gobierno, con Bruselas, es que tiene que ampliar el número de años para calcular lo que se llama la base reguladora, eso que es el promedio de los 25 años. ¿Y eso para ti es bueno o malo? Bueno, porque si tú tienes en cuenta toda la vida laboral, a esta persona que le ha hecho, la ha fastidiado porque ha cotizado justo lo más alto cuando no le cuenta. Más justo. Acaba siendo más justo, claro. Porque Mucho más equitativo, contributivo, mucha más relación entre lo que yo he cotizado y lo que voy a recibir. ¿Y hay Y algún- en todos los países, además, casi todos los países tienen toda la vida laboral o muchos más años que nosotros. O sea, somos la excepción. O sea que ahí sí que nos estaríamos acercando un poco más a países del entorno, ¿no? Aumentando esa base reguladora. Lo que pasa es que las últimas declaraciones del ministro es que parece que van a ampliarlo, pero poco. Ha dicho, Ya. o sea, a lo mejor, no sé, 2, 3, 4 años, no sé. Porque no se obliga. Tendría que hacer toda la carrera, toda la vida laboral. Tendría que tenerse en cuenta todo. Y además, nosotros también opinamos que no las bases de cotización, sino lo que yo realmente cotizo. Por ejemplo. Como una mochila austríaca, pero de jubilación, ¿no? Sí, simplemente es una cuenta, es lo que se llama un sistema de reparto, pero de aportación definida. Cuentas nocionales se llama también, que trata de que se recoge una cuenta virtual, o sea, no es una cuenta física, sino que es una simple anotación, lo que yo realmente he cotizado. No mi base de cotización, sino porque si el tipo de cotización sube, también sube mi aportación. Pero sin embargo, para calcular la pensión ahora, aunque el tipo de cotización suba, eso no se tiene en cuenta. Sí, igual que se te calcula la vida laboral, que se te calcule, ¿no? Las Exacto, aportaciones. entonces se va acumulando y al final cuando yo voy a jubilarme digo, mira, lo que decías antes, tengo virtualmente 400.000 euros, 500.000 euros acumulado de cotizaciones. ¿Con eso qué pensión puedo conseguir? Entonces lo que se hace es que se divide Se aplica, por la esperanza de vida, por una variable demográfica que diga, bueno, pues voy a repartir todo lo que tengo acumulado entre los años esperados de supervivencia de esa persona. Eso es un sistema que se utiliza, por ejemplo, en Suecia, en Italia, en Polonia, países también de nuestro entorno. En Suecia fue el segundo país, pero fue, digamos, el impulsor. Y es un sistema mucho más equitativo, porque sí que hay incentivos para cotizar ahora. Porque lo que yo cotizo sé que me va a venir en una pensión mejor. Si aumento mis cotizaciones, si aumento el número de años cotizados, va a aumentar mi volumen. Es noción, es virtual, como he dicho antes. Pero cuando lo divido por la esperanza de vida y lo convierto ya en una pensión, que es lo que me van a pagar realmente. Y contribuye a lo mejor a solucionar en parte la economía sumergida también, ¿no? Bueno, podría ser también otro incentivo para que la gente cotizara y recibiera en proporción, porque lo que estaba el ejemplo que te he puesto antes, pues esta persona hubiera recibido una pensión más alta, porque ha cotizado durante unos años con bases muy altas y que no se le tiene en cuenta, ¿vale? Muy bien. Y respecto a otros países entonces, bueno, ya has comentado el caso de Suecia, has hablado también que Italia sí que tiene... También Italia es un país tan raro, tan confuso que han cambiado como... Pero bueno, por alrededor, aquí en Europa, luego sí que estamos el salto a lo mejor a Estados Unidos, si hay algo parecido, no tiene nada que ver, son modelos totalmente distintos, pero en Europa... Son casi todos parecidos al de español, más ¿Ah, sí? parecidos. Y digamos que la excepción son los que tienen los sistemas de aportación definida, los sistemas como Suecia, Italia, Polonia. Y lo que pasa es que cada país es un mundo, Es decir, no digamos, vas a comparar un país con otro, es imposible porque si tienes 20 variables que considerar, hay países que no coinciden en cuanto a la edad de jubilación ordinaria, en cuanto a cómo puedo anticipar la jubilación, qué ocurre si la demoro. Cada país es un mundo y no hay ninguna forma de que confluyan hacia algo similar, ¿no? Te voy a hacer la pregunta un poco del millón. Si tú... Si la acierto lo gano Sí, o sí, no. lo ganas y Virtualmente. lo que pasa que exacto, queda lo diferimos, el pago lo diferimos. Si tú volvieras a nacer y quisieras ser contribuyente de un país, ¿dónde elegirías? ¿Cuál crees que es el sistema que más te gusta? Me gusta más el sistema de aportación definida, porque yo creo que, además, yo llevo estudiando el sistema de sueco hace 20 años, lo implantó hace 20 años y lo venimos siguiendo y vemos que tiene muchísimas ventajas respecto al sistema actual. El sistema actual al final es una serie de parches que van haciendo sobre algo que está medio flotando
y que no hay forma de arreglarlo, que había que empezar de cero. Y nosotros lo hemos propuesto, bueno, hay muchos economistas que lo están proponiendo, pero no está, creo, en la hoja de ruta de ningún partido político, No, me parece. no está en el debate, ¿no? No está en el debate. No sabemos por qué, qué intereses hay. Bueno, sí, los intereses porque, teóricamente, yo sé que esto va a doler un poco, bueno, pero escucha, aquí somos adultos. El sistema de pensiones español de jubilación es muy generoso. A pesar de lo que... No, pero es que las pensiones son muy bajas. No, es que no tienes que comparar lo que cobro, tienes que comparar lo que cobras con lo que has aportado. Claro. Entonces, bueno, para ahí entro yo como los actuarios, ahí tenemos cosas que decir. Los actuarios somos los que estamos más especializados en temas de seguros, en temas de probabilidades, de fallecimiento, supervivencia, para calcular lo que realmente... Y hay un informe del Instituto de Actuarios Españoles, aunque actuario es un profesional, tiene un colegio profesional, como un médico, como un abogado, lo más desconocido, como hemos comentado antes. Reivindiquemos a los actuarios. Y total, que por cada euro de cotización que yo hago al sistema en la jubilación me devuelve, en términos comparables, claro, no, dice, no, es que lo cobro ahora, no, lo del diferimiento, no, en términos comparables actuarialmente, por cada euro que entrego al sistema, me devuelve por término medio 1,6 euros. Claro, es decir... 60% más. Claro, no se trata de ser más o menos generosos, se trata de, si cuadramos las cuentas, sabemos que estamos devolviendo más de lo que se aporta y eso pues tiene unas consecuencias. Es decir, claro. No es nada, lo que tú dices, aunque duela, son los números y las matemáticas son ciencia. Claro, entonces el problema es que esto se puede mantener en el futuro, ese 60% más. Pues no, ya venimos de una reforma en 2011, que aún no ha acabado de aplicarse porque el periodo transitorio acaba en 2027. Una reforma en 2021, otra que va a haber ahora en 2022, y esas no van a ser suficientes, vamos a tener que hacer otra más. Y al final, si no actuamos sobre la edad de jubilación, retrasar la edad, pero la edad ordinaria. Perfecto. No la edad efectiva como habla el Ministerio, sino la edad... Lo siento, vais a tener que jubilar, pero yo más tarde de lo que hay ahora. Yo creo que estamos mentalizados. Está bien que hayas anticipado este tema, porque ahora era el siguiente bloque que vamos a ir a tratar. Pero bueno, Fernando, ¿querías preguntar algo? Sí, antes de cambiar de bloque quería preguntar, ¿qué motivo dan los partidos políticos para no poner toda la vida laboral? No digo por qué crees que es o por qué es, sino qué es lo que dicen ellos el motivo para que no lo hagan. No sé si dicen algo al respecto. Es que es un tema tan delicado porque estamos poniendo en jaque a 9 millones de pensionistas. Claro, entonces cualquier decisión que y tú 15 tomes, millones dentro de un... Sí, pero sobre todo si te metes con los pensionistas, si lo que haces es recortar a las pensiones y dices, no vas a revalorizar con el IPC, vas a revalorizar menos porque no puede pagarlo el sistema. Los 9 millones de votantes que dicen, bueno, pues me voy al que me dé más, ¿no? Y entonces sí que hay que... Yo creo que los partidos son muy cuidadosos, difícil que metan muy cuidadosos en ese tema porque saben que están jugando muchos votos y además los pensionistas están más movilizados también, quiero decir que... No más tiempo. No, pero nunca se ha puesto sobre la mesa, nunca ha habido un comentario, nunca se ha dicho nada. Sí. ¿Qué han dicho? O sea, no hay ni... Porque normalmente yo creo que ahí... claro, es que lo de pactar una reforma del sistema de pensiones debe ser súper complicado porque una cosa es la idea que tenga el Ministerio, pero luego tiene que ponerse de acuerdo con todos los partidos, porque hay un pacto, lo que se llama el Pacto de Toledo, ¿no? Una comisión dentro del Congreso que lo que hacen es debatir antes cuáles son las reformas y intentan ponerse de acuerdo. Y luego tienen que ponerse de acuerdo con sindicatos, patronal, entonces es muy complicado. O sea, será un debate y un pacto de mucho calado y difícil porque en términos políticos desgasta, claro. Porque ¿quién se mete con eso? Yo creo que tampoco es que estén en contra, ¿no? Pero bueno, lo que ocurre, bueno, ahora te cuento los cálculos que hemos hecho nosotros y así también lo entenderás. Ahora actualmente son 25 años para calcular la base reguladora, que al multiplicarlo por el porcentaje por años cotizados te da la pensión, ¿no? Que digamos en la fórmula abreviada de cálculo, hay más cosas, pero bueno. Pasar de 25 años a 35 años, que es lo que en principio parece que se iba a hacer, supondría que tal cual, a los que si aplicaran directamente a los que se jubilaron este año, si aplicaran eso, bajaría la pensión media un 8,8%. ¿Por qué? Porque normalmente... Vale, entonces cuando hablabas que era equitativo o que te parecía más justo,
En ese sentido era eso, que es más justo, pero puede bajar la... ¿A alguno le subirá? A este señor que te he puesto de ejemplo, que con 52 años había cotizados, había... Y a otros les bajará, pero es más equitativo. Es más Pero equitativo. claro, es que no... Aquí al final parece que... Pero los sindicatos, por ejemplo, parece que estaban en contra de Es que nos suena, claro, nos suena impopular, claro. Es que, lamentablemente... Pero bueno, no, te digo otra cosa. Es que hubo una reforma en 2011, aunque una reforma súper dura en 2011, que al final los sindicatos pues, dijeron que sí. Aunque hubo protestas y alguna manifestación, pero al final dijeron que sí. Y se pasó de 15 años a 25 para calcular la base. O sea, eso viene de 2011. Y eso suponía también una bajada de pensión, menos, porque era un 5%, claro, digamos que la curva de ingresos de una persona al principio va creciendo muy poco a poco, luego se mantiene durante alrededor de los 50, entre 50 y 60 más o menos constante, y luego baja un poco, pero claro, al ampliar hacia atrás y coger los años de cuando está empezando una persona casi a trabajar, que tiene contratos más con sueldos más bajos, Claro. entonces eso hace que entre en el cálculo de la base una base reguladora más baja. Pero bueno, es lo que has contribuido. Pero, Está más relacionado con lo que has contribuido. Claro, entonces en no abordar el debate o no abordar las soluciones, estamos haciendo como la ves tú, estamos metiendo la cabeza bajo tierra y es no querer ver el problema. Por mucho que nos resistamos a nivel político, a nivel social, las cuentas son las que son y hay que Claro, buscar esa es una medida que yo creo que para nosotros es más equitativa porque tiene en cuenta mayor número de años de tu vida laboral. Más real, Te claro. has recogido lo que realmente has cotizado y además mejoraría la sostenibilidad del sistema porque bajaría la pensión. Cuadraría más las cuentas, claro. Pero bueno, se pueden utilizar otros elementos para que no baje tanto, para que baje menos a algunas determinadas personas. Más baja sobre todo, claro. Me estabas comentando que con el tema de la edad de jubilación, bueno, o sea, lo has anticipado antes, el tema de la edad de jubilación. Entonces yo te pregunto, pues, el tema de la natalidad, de pues, la edad de jubilación, la esperanza de vida, la inmigración, todos estos aspectos son temas que se tienen que tener en cuenta para hacer esas proyecciones o para tomar decisiones. Claro, indudablemente la demografía es una variable clave en un sistema de reparto como el que tenemos. Es vital porque tenemos que pagar, como he dicho antes, las cotizaciones de un año cualquiera, de las pensiones de un año cualquiera con las cotizaciones que recaudemos. Entonces, si la demografía... Claro, que no son una funciona, lucha, es no lo que funciona. recaudamos en función de los pensionistas que tienen que recibir ese dinero. Claro, claro. Entonces, bueno, entonces hay que tenerlo en cuenta, todas las proyecciones que hace el Banco de España, el Ministerio, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, nosotros, por ejemplo, el grupo de investigación en el que estoy, los FBA, los FUNCAS, todos, claro, tienen que tener en cuenta la inmigración, pero claro, la inmigración es una variable muy complicada de manejar, De calcular. porque depende de temas políticos, depende de... Claro, y tampoco, claro, me gustaría que aquí vinieran todos los más Los que listos, más generan los más riqueza, listos, los que generan más riqueza. los que pudieran hacer más inversiones, las que pudieran mejorar la productividad del sistema, Emplear a más pero personas. que va a venir gente que no sabemos tampoco si... Claro, no se puede calcular. Y puede venir mucha gente, pero que no mejore mucho la riqueza del país, o que vengan menos, pero que mejore más, ¿no? Entonces bastante complicado, pero bueno, es una variable que hay que tener en cuenta, pero... El problema, que como siempre lo vemos a corto plazo, es que, vale, si vienen muchos inmigrantes, de momento van a pagar más cotizaciones, pero yo tendré que pagar las pensiones después. Van a generar un derecho a una pensión. Entonces, simplemente es que hay un desfase entre el momento que están cotizando y que van a cobrar, pero luego tendré que tener más gente que pueda seguir haciendo aportaciones para pagarles a los siguientes. Destaparse, Un poco lo que taparse la decías- cabeza y destaparse los pies. Lo que decías al principio, ¿no? De un esquema piramidal, en cierta forma es así en un sistema de reparto si no está bien diseñado, ¿vale? Si no está bien definido y bien diseñado. Igual que la esperanza de vida, ¿no? Si está creciendo y la edad de jubilación se mantiene, aumentamos el gasto en contra de las contribuciones, ¿no? Sí, exacto. Hay un Son todos problemas, Enrique. No, claro, es que somos demasiados cobrando que vamos a cobrar pensiones. Como, no me salen los números. Mira, la esperanza de vida, pues quitando el año del COVID, claro, y el siguiente que ha bajado, pero sabemos que
eso tiene que seguir creciendo. Si tú ves la gráfica del crecimiento de la esperanza de vida, pues casi una recta con una pendiente importante. Hubo una reforma de 2013 que ahora se ha derogado en 2021, y uno de los elementos que utilizaba era lo que se llama el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad lo que hacía era, mira, los incrementos, las mejoras de esperanza de vida, ¿vale? Lo que van a hacer es que va a disminuir la pensión inicial en función de ese crecimiento de la esperanza de vida. Para que al final una persona que se jubila un año y otra que se jubila otro, que tenga una mayor esperanza de vida, si han cotizado lo mismo, reciban la misma suma de pensiones. Pero claro, si es un rectángulo que tú alargas la base porque la esperanza de vida aumenta, tendrás que reducir la altura para que al final tenga la misma superficie que otro que... Eso es lo que recibe lo mismo, pero bajas el poder adquisitivo. Eso, sí, pero bueno, pero simplemente es que estás diciéndole, vas a cobrar menos pensión porque vas a cobrar durante más años, vas a compensarlo. En el caso de que lo vivas, compensarlo con ahorro o retrasando la edad de jubilación si puedes. Bueno, pues eso se ha derogado. Eso era un mecanismo que se llama de ajuste automático, que eso una vez se define, simplemente hay que calcular la esperanza de vida cada 5 años, estaba previsto, y ver lo que ocurría y ajustar la pensión. Bueno, pues se ha derogado porque se veía demasiado que esto no te iba a bajar la pensión. Con motivos políticos, ¿no? Digamos. Sin embargo, pero se llegó a aprobar, ¿eh? O sea, se llegó a aprobar. Sí, se ha derogado, estamos hablando. Se ha derogado. Al final no se iba a poner, pero se aprobó en 2013. Y es un tema que nosotros también somos partidarios, no somos, hablo en general, economistas, algunos economistas, no todos los economistas tampoco, de que haya mecanismos automáticos de ajuste, es decir, que no dependa de la decisión política. Eso es muy importante. Que eso es, por ejemplo, que seamos más técnicos y no tan políticos. Y que no dependa del gobierno de turno, que mira, para ganarme unos votos más, pues voy a subirles más la pensión, o voy a hacer no sé qué para que me voten a mí. No, debía ser, oiga, esto hay que tocarlo lo mínimo posible. Hay unos mecanismos de ajuste que lo que hacen es aumentar la esperanza de vida, pues eso te va a reducir la pensión inicial, pero va a hacer que el sistema sea sostenible, que al final, si el sistema no es sostenible, ya podemos hablar de lo que queramos, que no va a funcionar. Si es que el cortoplacismo puede funcionar, pero es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Nunca mejor dicho en este caso. Sí, además, bueno, pues dice que los políticos solo piensan en los 4 próximos años, ¿no? Y que alguien que tuviera una visión a más largo plazo es lo que nos interesaría, ¿no? Que estuviera. Una curiosidad, ¿cuántos años tiene que trabajar un extranjero en España para luego cobrar su jubilación, lo que sea? Bueno, ese depende del país, porque hay convenios bilaterales, ¿eh? Entonces, lo que se hace normalmente en los países de nuestro entorno, sudamericanos, es que se suman las cotizaciones que ha hecho en un país y en otro, y luego se calcula la pensión con el país donde se jubila, pero luego digamos que contribuyen los 2 países a esa pensión. O sea, que hay un reparto más o menos equitativo, pero ya depende, ya habría que ir al convenio de cada país para ver exactamente. Claro, imagino que se importará, se tendrá mucho en cuenta si el país tiene un sistema parecido al nuestro, porque si no, claro, tanto ya... Sí, ese tema tampoco he entrado muy de lleno, pero vamos, digamos que sobre todo en los países de nuestro entorno pues se tiene en cuenta los periodos de cotización y hay un convenio que puede ser diferente de un país a otro, aunque yo me imagino que son bastante parecidos, ¿vale? Ese tema tampoco hemos profundizado mucho, pero sí que cuando nosotros trabajamos con la muestra continua de vidas laborales que nos da la Seguridad Social, entonces sí que aparece un apartado cuando es una persona que cobra una pensión, pero que no la cobra internamente en el sistema español si se ha jubilado aquí, sino que está prorrateado, ¿no? Hablas de jubilaciones, en las no contributivas, ¿sabemos eso cómo va? Las no contributivas, depende por edad y personas que no tengan ingresos suficientes. Sí, no, prefiero cuando se genera derecho a cobrar una no contributiva. En jubilación, la de jubilación pues a los 65. A partir de 65 se puede solicitar. Pero digamos que las no contributivas tienen una finalidad, que es proteger a los que tienen menos ingresos. También se ha puesto, por ejemplo, el ingreso mínimo vital ahora, entonces, bueno, tampoco, no creo que sea necesario tampoco ser la nacionalidad española, ¿eh? Yo creo que
Son para ayudar a personas que no han cumplido las condiciones para acceder a una pensión contributiva. No, por no dejarlos tirados. Vale, claro, hemos hablado de la esperanza de vida, pero también está el tema de la natalidad, ¿no? Claro, la natalidad también baja, entonces no hay que mirar solo un lado de la pirámide, sino el otro también, ¿no? Sí, por eso digamos que natalidad e inmigración deberían verse conjuntamente, porque lo que estamos hablando es de que aumente el número de personas que van a cotizar al sistema. Y ya sabemos que pues, España tiene una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo. Muchos inmigrantes que vienen aquí, que vienen con tasas de natalidad más altas, luego pues la segunda o tercera generación está comprobado en otros países que empiezan a ajustarse a las tasas de fertilidad que hay en el país, pues están un poco por encima, con lo cual pues sabemos que las tasas de fertilidad es difícil de que se mejore con políticas de ayuda, porque tampoco las ayudas que dan tampoco suelen ser suficientes para que una persona se plantee si tiene 7 o 8 hijos, ¿no? Para toda la vida, además. Para toda la vida. Con lo cual es un tema complicado de fomentar, digamos, la natalidad. Vale. Enrique, estamos terminando ya, que te estamos aquí haciendo un tercer grado. Bueno, a ver qué nota me ponen al final. Sí, además es que somos muy rookies y tenemos mucha curiosidad. Sí, eso está bien. Queríamos preguntarte un poco en cuanto a esto que estamos hablando también de la sostenibilidad del sistema. Claro, ahora estamos en una época en que la inflación se ha disparado y entonces la pregunta viene sola, ¿no? ¿Crees que cuando suben los precios, cuando sube el IPC, cuando la inflación crece, hay que indexar? Me imagino la respuesta, pero bueno, ¿es responsable indexar la subida de las pensiones a esta inflación? No puedo decir ni sí ni no, quiero decir que no, eso es una decisión política al final. Nosotros, los economistas, sí, pero a nivel como técnico, economista, ¿qué piensas? Yo te digo, mira, subir las pensiones el año que viene un 8,5%, que va a estar por ahí, a final de noviembre lo sabremos, porque es la media de hasta noviembre, son 14.000 millones extras de pagos que hay que hacer el año que viene a la seguridad, que tiene que hacer la seguridad social el año que viene. Y ahora vuelvo como actuario, ¿vale? Pero esos 14.000 millones se pagan el año que viene, pero el año siguiente hay que seguir pagando esa cantidad a los que siguen cobrando pensión. Porque sí, que no son claro, 14.000 este año. Porque estamos viendo, parece, el efecto del año que viene. No, esto no es una decisión que es para un año que viene, sino es para hasta que el último de los que están cobrando esa pensión sobreviva. Eso, calculado en valor actual, actuarial, son unos 200.000 millones. 200.000 millones lo que cuesta revalorizar el año que viene. Yo dejo la cifra ahí y luego los políticos que tomen las medidas que creen oportunas. Claro, se hablaba en el vídeo, cuando he preguntado a la gente, a los rookies de calle, pues por ejemplo uno decía, ¿no? Si se elimina el gasto superfluo, pues podemos... Mucho gasto superfluo. Claro, podemos hacer frente. También pues hay asociaciones de pensionistas pues, que dicen que, bueno, que combatiendo la economía sumergida, etcétera. Pero bueno, tú ya has explicado que estamos ya transfiriendo de partidas de recaudación de impuestos a la hucha de la seguridad social. Entonces, no es tan sencillo como combatir la economía sumergida o reducir gastos. Desgraciadamente no. Si la solución fuera esa, bueno, de hecho va a mejorar, claro, pero es que creo que... Es una tirita para cobrar, ¿no? Aquí que se está desangrando. Con las cotizaciones se financia aproximadamente un 75% del gasto de la seguridad social. O sea, un 75% y un 25% que tiene que transferirse que lo pagamos igual nosotros, pero lo pagamos por otro lado, por impuestos. Entonces, pues claro, son unas cifras que son apabullantes, ¿no? Que estás hablando no estás hablando de 1.000 millones o de 2.000 millones, estás hablando de que al final el gasto de la seguridad social el año que viene nos presupuesta 200.000 millones. Coinciden los 200.000 antes con esto, pero son otros millones, es lo que tengo que ver ahí. Por eso no tiene una solución fácil, claro, porque estamos hablando de muchos miles de millones. Y bueno, hablando un poco también de esto, si estamos cogiendo el dinero de la hucha de los impuestos, por decirlo de una manera, estamos renunciando a gasto o inversión en otros aspectos, como podría lo que hemos comentado un poco antes, ¿no? Que pueden incluso lastrar nuestro desarrollo económico, ¿no? Porque tú hablabas, por ejemplo, a nivel social,
de hospitales, pero también pues eso, no estamos investigando, no estamos metiendo dinero en la industria, En la educación, en y en formación. la dependencia, todo lo que deberíamos. O sea que no solo a nivel económico y desarrollo económico, sino a nivel desarrollo social, estamos también lastrados. Es decir, estamos pensando que hacemos bien porque al final las pensiones es un gasto social, pero lo tenemos que quitar de otro sitio. Es decir, el dinero es el que es y si lo acumulamos todo en una partida, hay que ser conscientes de que no vale para todo, a no ser que sigamos creciendo en déficit hasta que nos sigan fiando Claro, dinero. eso es lo que iba a comentar ahora. Claro, España tiene una deuda de 120% ahora del PIB. O sea y eso está comprobado, hay artículos que dicen que también es un lastre. O sea, tener una deuda muy alta hace que el crecimiento del país sea inferior a uno si tuviéramos una deuda a la mitad de lo que tenemos. Entonces, estoy hipotecando a las generaciones futuras, porque Sí, eso van a tener que pagarlo antes o después, o vais a tener que pagarlo, vosotros que sois más jóvenes, antes o después. Pero es que hay más lastra el crecimiento del país, ¿no? Hay multitud de artículos que lo está comprobado también. Entonces, es por dos motivos, ¿no? No podemos endeudarnos mucho para no hipotecar a las generaciones futuras, y no podemos endeudarnos mucho porque nuestro crecimiento va a resentirse por ese motivo también. Y porque este año creo que pagamos de intereses de deuda 25.000 millones, cuando los tipos de interés no están muy altos, cuando tenemos deuda de muchos plazos, pero el año que viene pues va a subir seguro el gasto de intereses. Digamos que la cuesta, o sea, estamos en una carrera subiendo una cuesta muy empinada y es como si tuviéramos una mochila y cada vez nos echamos más piedras en la mochila. O sea, cada vez es más empinada la cuesta y cada vez nos cuesta más subir. Exacto, no voy a definir mejor. Voy a coger esa idea para contarla alguna vez. Muy bien. A ver, antes de que te vayas, explícanos qué es lo de la mochila austríaca, porque yo para escucharlo y no tengo claro qué es. Álvaro lo ha nombrado antes. Vale, la mochila austríaca se puede diseñar de varias formas. En Italia hay una especie de mochila austríaca también. Austria, como su nombre fue donde surge. Bueno, no está tan relacionada con la jubilación, está más relacionada con el empleo. Entonces es una forma de que las empresas vayan aportando cada mes para cada trabajador y luego que en caso, por ejemplo, de despido, pues no tenga que hacer un desembolso grande, sino que el propio trabajador pueda utilizar esa cantidad que le han añadido a la mochila pues para hacer cursos de formación, para cobrar un desempleo, y si luego al final, cuando se va a jubilar, aunque le queda dinero o no ha gastado nada o lo ha ahorrado de una forma u otra, eso iría a su jubilación directamente, ¿vale? Pero está más relacionado con el empleo y más con las empresas que para no tener que hacer un desembolso muy alto en el momento de los despidos, ¿no? Para no tener que pagar un despido muy elevado. Entonces aquí pues hay hay más partidos políticos que creo que querían intentar. Ciudadanos creo que en su momento lo propuso. Sí, o incluso he oído de algunos que me extraña más, como Podemos, Unidas Podemos, y hay algunos que no lo descartan, pero depende luego cómo se diseñe. Claro, esto es como todo, porque si tú ves muy bonito, pero luego al final dices, no, pero aparte tú vas a poner un porcentaje, la empresa va a poner un porcentaje en la mochila de cada persona, pero luego pues, no se va a poder ir, o luego aparte voy a tener que pagar una indemnización, pues a las empresas no les interesa, depende, o a los trabajadores no les interesa, depende de cómo se diseñe. Entonces, es un tema yo creo que interesante y que también incentivaría también que haya movimiento dentro del mercado laboral, porque tú te llevas tu mochila, o sea, la idea es que tú te llevas la mochila a donde vayas, entonces vas a tener eso acumulado que no vas a perder. No vas a tener miedo de cambiar de empresa, vas a dinamizar el mercado y eso contribuye al crecimiento, claro. Exacto. Hay menos riesgo para las empresas a la hora de contratar, menos riesgo a la hora de cambiar. Y los trabajadores también se ven beneficiados en el sentido de que, mira, yo tengo la mochila de estas ricos y luego me despiden o lo que sea, puedo utilizarla para cobrar unas prestaciones o para comprar incluso yo cursos de formación que me interesen. Pero la idea está bien. Pueden ser más ambiciosos y más arriesgados y no tan conservadores y eso pues dinamiza la economía. Exacto. Muy bien, pues nada, ya ahora sí 2 preguntillas más. ¿La nota? Enrique, y te damos la nota final. Pero bueno, yo lo veo bien, yo creo que vas a pasar de curso. Nada, te quería preguntar un poco, hacia dónde van las reformas y escenarios en el futuro, ¿no? ¿Dónde crees? Lo hemos comentado un poco por encima, pero bueno, si hablamos de planes privados, ahorro, es decir, eso es una recomendación que se le podría hacer a cualquier persona que
que sea contribuyente o que pueda ser un potencial pensionista en el futuro, tanto más joven o más mayor, pero ¿hacia dónde crees que van a ir un poco las medidas que se van a implantar en las próximas décadas? En el sistema público de pensiones. Claro, porque antes quería comentar también que sí que está cambiando la forma de ahorro, porque antes, bueno, pues nuestros padres, bueno, yo también, porque yo soy mucho mayor que vosotros, la vivienda era el primer objetivo de inversión, ¿no? Y bueno, pues está demostrando que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero la ventaja es que cuando te jubilas tienes un alquiler que no tienes que pagar. Es decir, tienes un ahorro simplemente por el hecho de haber ahorrado unas cosas. Eso decía antes un poco que lo de ahorrar no es en planes de pensiones. Puedes ahorrar en cualquier instrumento o en una vivienda o en un local o lo que sea, ¿no? Y que, bueno, pues que toda forma de ahorro yo creo que es bienvenida. Patrimonio. Porque la vivienda además, en otros países, bueno, es que estoy ya saliéndome un poco del tema, pero en otros países está lo que se llama la hipoteca inversa, de que tú pones la vivienda y lo que hace es que un préstamo que te da el banco, que luego tus herederos pues o ya se encargan o de liquidar la deuda con la entidad o desprenderse de la vivienda. Pero bueno, es un activo que tiene esa persona que le puede complementar la pensión de jubilación si es baja o si necesita unas cantidades extras porque tiene algún problema de salud, etcétera. Y entonces, me pasa que aquí no está muy extendido, en los países, en Gran Bretaña, en los países nórdicos sí que hay mucha más facilidad, pero aquí digamos que los motivos de herencia y todo esto están lastrando un poco también el desarrollo de esto. Pero es una cosa... Perdona que me he ido todo No, pero mira a cuento porque al final es una forma de pensar en complementar tu pensión en el futuro. ¿Para qué me está pasando yo un sufrimiento y una necesidad si tengo un activo que puedo monetizar, ¿no? Que puedo hacer líquido? Evidentemente aquí tenemos a lo mejor esa cultura de dejar en herencia nuestros bienes a los descendientes, pero bueno, que libremente si España lo permite, que entiendo que sí, pues tú puedes hablar con un banco y ya complementar tu pensión o mejorar tus ingresos. Ahora está empezando a hacer bastantes anuncios, pero bueno, claro, ahí está bastante parado, pero vamos, digamos que es una posibilidad, porque voy a despreciarla. Si tienes la vivienda, tienes esa opción. Y es un ahorro que yo he efectuado y que lo he dedicado, pues a lo mejor he tenido que no he podido gastar todo lo que he querido, no he podido hacer todos los gastos porque estaba comprando una vivienda con el objetivo de que yo pudiera vivir, bueno, porque claro, en la hipoteca inversa esas personas siguen viviendo hasta que claro, es que tú, la vivienda. Tú a lo mejor has comprado una vivienda, esa vivienda se ha revalorizado, llegado el momento de tu jubilación puedes hipotecarla y a cambio recibes una renta y al día de mañana pues en vez de dejarlo a tus descendientes... Los herederos que trabajen más, porque ahorren más. Cada uno que se busque la vida, ¿no? Sí, pero me dicho del tema que era la reforma, ¿no? Sí, bueno, también un poco, eso es una... No, eso era, te he dicho un par de preguntillas, iba por ahí, es decir, un poco para que también crees que van a ir las reformas y lo siguiente, eso, ¿qué formas de ahorro, de inversión o cómo crees que deberíamos prepararnos un poco para el futuro viendo el panorama como está? Entonces ya se han anticipado uno. O sea. Sí, las dos reformas que se tienen que aprobar según los compromisos que tenemos con Bruselas son lo de la ampliación del número de años para calcular la pensión y la del destope. Y esas van a ser poco efectivas a la hora de la sostenibilidad del sistema, ¿no? Por lo que hemos dicho, el destope depende cómo se haga, pero yo cotizo más, también voy a tener derecho a una pensión más alta. Y estoy por encima de la máxima. Entonces al final va a haber que ir a una reforma más dura también, tipo la de 2011 a lo mejor, que tocó muchísimos elementos, muchísimos palos. Y el más importante, digamos, el más efectivo que entendemos nosotros es retrasar la edad de jubilación. Yo lo siento por vosotros, que sois jóvenes, pero... Ese mantra que venimos oyendo mucho se va a cumplir sí o sí, nos pongamos o nos pongamos. Sí, además ya digamos que todos los países... Y además eso debería hacerse de forma automática. O sea, que como se aumenta la esperanza de vida por el año, pues que la edad de jubilación se retrasara. No, actualmente no es exactamente así, pero bueno, medio año para entenderlo, ¿no? Y que fuera automático, o sea, que no dependiera del gobierno que hubiera en cada momento, que sepamos desde el principio cuáles son las reglas de juego, sepamos a lo que nos vamos a exponer y si no nos gusta nos vamos a otro país, a ver si nos dejan de allí. Pero, por ejemplo, Dinamarca creo que tiene previsto, aunque luego se puede volver atrás, que dentro de 10 o 15 años la edad de jubilación lleva a ser 72 años. Y eso que Dinamarca es uno de los países, digamos, referentes en cuanto a... Sí, bienestar social, etc. Bueno, es que esa es otra opción, que Dinamarca tiene solo una pensión base para todos igual.
Entonces, y se financia con impuestos. O sea, no, ahí no hay un porcentaje del salario que va como cotización para pagar pensiones. Entonces es Lo que recaudamos para es tu una pensión base. base y tú búscate la vida con el ahorro y búscate un asesor bueno, porque ya depende toda tu vida de lo que vayas ahorrando, ¿no? Aquí un poco seguimos con lo del estado paternalista, ¿no? Y eso para mí, pues no sé, en una época a lo mejor pasada tenía sentido, pero cada vez tiene menos. No digo que no vayas al otro extremo, como Estados Unidos o algo de esto, pero una cosa intermedia yo creo que sí que deberían abrirnos los ojos y decirnos, bueno, la pensión, tú vas a cobrar pensión del sistema, pero seguro que va a ser más baja respecto al salario que lo que se está pagando ahora. Entonces, tienes que saberlo. Y si lo sabes, podrás poner medios para conseguir un ahorro complementario. Exacto, es decir, yo creo que es un mensaje muy, muy claro y muy razonable, ¿no? Vamos a intentar cambiar la mentalidad, no querer ser dependientes en la medida de lo que podamos evitarlo. También hay que exigir que el país acompañe y el desarrollo económico acompañe, entonces que las medidas que se tomen acompañen, pero intentar cambiar la mentalidad un poco, ¿no? Pues bueno, y luego ya, pues ya por terminar, estabas hablando un poco del ahorro, de la hipoteca inversa, un poco por inversiones, intentar también, lo que tú dices, generar tú también lo máximo, ser responsable, porque no esperar que papá Estado llegue a final de vida, porque las cuentas igual no salen y nos llevamos una sorpresa, ¿no? Sí, puede no llegar la ayuda que esperamos, ¿eh? Y el problema es que actualmente hay mucha gente que tiene, que antes lo has comentado, no me acuerdo el porcentaje, pero como un 70%, 80% de los jubilados están cobrando, solo tienen una fuente de ingresos, que es la pensión pública. Luego hay que cuidarla, y cuidarla es que el sistema sea sostenible. Y bueno, y luego, como he dicho, pues el que pueda que ahorre más. Y es bueno ahorrar, porque no puedes confiar en su totalidad, y porque puedes encontrarte con una pensión muy baja y que no se cumplan tus expectativas de vida que tenías, ¿no? Que tú habías hecho la ilusión. Pues ahora cuando me jubile me voy a viajar por todo el mundo, pues a lo mejor llega ese momento y con la pensión no te da para eso. No vale a la vuelta de la esquina. Hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Con este tema. Pues Enrique, muy claro, muy didáctico, y yo he aprendido mucho, la verdad. Y nada, yo te pongo un sobresaliente. Fernando, ¿tú qué dices? Yo también. Muy bien, gracias. Sí, también. Lo que pasa es que claro, Ahora vais a tomar nosotros No hay de realidad, ¿no? no, claro, no, primero me ha dejado bajonado, eso es verdad. Pero claro, dicen, nosotros no te pueden poner notas. Sabes más que nosotros cómo vamos a evaluar. No, pero bueno, para ver cómo respecto a otros. Pero bueno, Enrique, la verdad que es muy... Bueno, yo sé que es difícil, habré dicho algunas cosas que No, comprender, bueno, digamos que la labor del profesor también es que hacer llegar a casi todo el mundo, ¿no? Todo lo que ¿Sabes conocemos. lo bueno de esto? Que tú has dado datos. Entonces, los datos son los que son. El que se quiera pelear con los datos, Claro. Sí, nosotros... se va a dar contra una pared. Mira, trabajo con un grupo de investigación de la Universidad de Valencia y Extremadura, que trabajamos ya hace mucho tiempo. Y es que si no tenemos datos, o sea, yo filosofía de las pensiones, pues como todo el mundo, pues, No tiene una opinión. que cobren mucho todo el mundo, que las pensiones sean más altas. Claro. Vale, filosofía de las pensiones es fácil, pero cuando te pones con los números y ves la realidad, Hay que pagarlo. bueno, esto es lo que hay, ¿eh? Ustedes quieren tomar la decisión esta, a pesar de los números, pues adelante. Yo solo puedo decir lo que observo a través de los datos. Y trabajamos con datos, con una muestra que da la Seguridad Social de 1 millón de personas, que tienen datos de todo. O sea, que tienes mucha información y lo bueno que tiene es que nos dan esa información y que podemos extraer conclusiones con todos los trabajos que hacemos. Desde luego, una opinión autorizadísima. Bueno, veremos a ver lo que opinan. ¿Has estado a gusto? ¿Has estado bien? Muy ¿Cómodo? bien. Perfecto, la silla muy bastante cómoda. Sí, es verdad. Bueno, muy bien. Nada, Enrique, de verdad, gracias por venir y nada, a ver si otro día vuelves y nos hablas de otro tema, porque nos hemos quedado con ganas de más. Yo he aprendido mucho, yo soy menos rookie a partir de ahora, ¿eh? Bueno, me alegro, sale la finalidad, ¿no? También de la iniciativa esta que tenéis, que creo que está muy bien y que espero que triunféis, ¿no? Con todo esto. Bueno, muchas gracias, Enrique, hasta la próxima. Muy bien, a vosotros. Bueno, Fernando Ayala, ¿qué tal? ¿No me han dicho Fernando? Ya, digo, voy a cambiar un poco. Pues ahora ya no sé cómo entrar. Ya. Álvaro. ¿Te ha pillado a qué cambiar? No me lo esperaba.
Nuestro mayor contribuyente, ¿eh? Sí, madre mía, el mayor contribuyente de este hombre, yo creo que nos ha cortado el rollo, nos ha... Hombre, siempre lo vas escuchando, pero no te lo quieres creer, pero cuando escuchas las frías cifras te das cuenta de que sí, de que tal y como están las cosas no va a poder ser sostenible. Pero no empecemos todavía con esto. Primero deberíamos... Déjame que te cuente. Déjame adivinar. Vamos a hablar de la historia de las pensiones. Sí, como siempre, por supuesto, ¿cómo sabes? Y aunque parezca mentira, a lo mejor no eran pensiones como tal, pero sí era una paga que se daba después de unos servicios prestados laborales, si lo podemos decir así. Y a ver si adivinas tú dónde los primeros, dónde se te coge lo de las pensiones, dónde podemos decir que las primeras pensiones. ¿De qué dónde? ¿De qué civilización o de qué? Los sumerios. No, los romanos. Los sumerios la típica broma. No, pero porque suelen ser los primeros. Pero luego, si no han sido los sumerios, han sido los griegos y si no han sido los romanos. En este caso han sido los romanos. Porque lo primero que se entiende como pensión o prestación, ¿no? O como quiera llamarlo, es a lo que le llaman a los soldados después de haber estado en la milicia, en las legiones romanas. Después, una vez que han cumplido 25 años, que son curiosamente los mismos en los que se basan en nuestra base de cotización para nuestra pensión, le daban tierras o animales una contraprestación. Una contraprestación equivalente a 12 años. O sea, la mitad de eso. Está muy bien, oye. O sea, una misión militar, ¿no? Digamos. Claro, a lo mejor tú entrabas en la milicia, tú entrabas en la legión con 15 años. 25, con 40 te jubilabas y te daban el equivalente a 12 años. Y tampoco vivías mucho más, pero bueno, vivías bien. O menos incluso. No, seguramente vivirías menos de 12 años, pero no te lo repartían, te lo daban de golpe, o sea, te daban tierras para que tú ya... De hecho, así se fundó nuestra ciudad y muchas otras en España. Y luego han habido, por gremios sí que ha habido mucho, sí que se puede rebuscar en la historia por gremios y más cosas de esta, pero que eso no me interesa, pero está, quiero que lo busque. Pero sí que me interesa que en el 1900 en España vino la primera que se estipuló y era por invalidez. O sea, que empezamos en 1900, no hace nada. O sea, hasta entonces tú te dejabas de trabajar y que te... Pero bueno, si quieres... Hombre, el estado de bienestar es joven. Es joven. Y como su propio nombre indica, nos ha dado mucho que vivimos mejor que nunca. Nos dejamos mucho, pero vivimos mejor que nunca en la historia. Así que seguramente, aunque no tuviese un nombre y estuviese estipulado, claro que habrían pensiones o cosas parecidas. ¿Qué pasa? Que cuando estaban ahí en la cueva, ahí los primeros humanos... Cuando ¿Qué hacían con los abuelos, no? Claro, ¿qué hacían? ¿Se los cargaban y se los comían? No me jodas, hombre, tendrían que... Habría dependencia, habría, ¿no? Claro, una vallita en la piel del muslo, a lo de al pobre hombre, además. La gente cuando mayor come poco. Y vivía poco también, o sea que... Una cosa, has dicho que vivimos mejor que nunca. ¿Tú crees que vives mejor que tus padres? Yo creo que sí. Precisamente que los míos sí. Ah, bueno, ya me entiendes. Si cogemos generaciones anteriores, pues seguramente estamos en la pomada. Yo creo que sí. Nosotros todavía vivimos bien. ¿Y nuestros hijos vivirán mejor que nosotros? Puede que sí, puede que no lo sé. No solo sé. Yo creo que sí, que no van a vivir peor. A no ser que haya una guerra. A no ser que venga una guerra en España y en Europa. Que también te digo una cosa, yo soy de la teoría de los que dicen que cuando ya no quede nadie vivo, que haya vivido una gran guerra, entonces vuelve a haber guerra. Porque te das cuenta, la gente que no ha vivido la dictadura nos cuenta la dictadura, la gente que no ha vivido guerra nos cuenta la guerra. Y están mandando sobre nosotros, entonces pueden llegar a crear una guerra. Esperemos que no ocurra, pero si no ocurre eso, yo creo que sí. Tenemos sanidad, tenemos muchas cosas, que sí que es verdad que poco a poco podemos decir que nos está reparando y que podemos llegar a vivir peor en sentido económico y en sentido de lo que entendemos por vivir bien, ¿no? Pero ¿qué es vivir bien? Que claro, como la felicidad y el vivir bien es algo de los objetivos, ¿cómo puede decir eso? Yo creo que sí, que vivimos muy bien. Digo, muy tranquilo, te falta de algo, tú no comes todos los días. Exacto. Te abrigas. Claro, vivir bien que es ausencia de necesidad, ¿no? Ya está, correcto. Vamos. Además, salir a la calle y no te pega nadie, claro, seguridad, ausencia de necesidad, tener tienes entretenimiento. Tus necesidades cubiertas. Claro, puedes ver, tienes una variedad de cultura a la mano, un clic.
O sea, que las pensiones no hace falta que sean muy altas, entonces. No, la pensión, es que no es lo mismo. Estamos hablando de vivir bien, de lo que me he dicho. Sí, era un quiebro para volver a reconducir el tema. Sí, pero además, comparando con la historia. O sea, ahora está muy bien. Pero bueno, volviendo a las pensiones. ¿Cómo se te calcula? ¿Estás ahorrando ya desde No, ya desde antes de terminar el programa estaba sí, ya, de hecho le he dicho a la mujer, íbamos a salir a cenar a tal sitio, pero vamos a ir a otro, que nos vamos a hablar al menos, y vamos a empezar ya a meter una huchita pequeñita. Está hecho el postre y no te lo pidas, y eso, 5 euros a la hucha. Que hay que empezar, hay que ponerse ya, Más, como siempre, ahora ya yendo a la entrevista de verdad, a lo que nos ha explicado Enrique, que muy bien, un fenómeno. Una máquina. Siempre quedamos lo mismo, Álvaro. Los políticos toman las decisiones por votos y nos queda cada vez más claro, o sea. Y el impacto que tienen esas decisiones. Es que es en nuestra vida. Yo lo veía muy claro en el tema de educación, ¿no? ¿Por qué no hacen una ley todos juntos y que dure tiempo? Y este hombre dice lo mismo, digo, lo que tienen que hacer es una ley, cambiar la ley, porque han cambiado de dónde viene la pensión. Para que sea automático, ha dicho. Que Claro. los cálculos sean automáticos, no en función del político de turno. Claro, pero ¿cómo no va a ocurrir? Tú y yo sabemos que no va a ocurrir, y los que nos están viendo también saben que no va a ocurrir. No va a ocurrir, tío. O sea, pero ¿cómo puede ser? Que estamos hablando de que lo que tú generas se va a repartir en función del criterio de un político. Y cosas que tú estás generando en tu sueldo y que la empresa paga 6 o 7 veces más que tú. Sí. O sea, le estás diciendo a la empresa que ponga dinero, te está diciendo a ti que pongas dinero y ellos van a decidir cómo se reparte ese dinero. Ya, pero el problema no es que digan cómo se reparte. A mí lo que me molesta no es que digan ellos cómo se reparte, me parece muy bien, pero que lo digan después de haberse asesorado con expertos, porque yo un político, todos sabemos que un político no deja de ser una persona que quiere conseguir votos. O sea, el que manda, que los gobiernos no son los más preparados, son la gente que mejor cae, digamos, o los que mejor consiguen... O que tiene más habilidad para ganar votos. Y que tiene más recursos también, muy importante los recursos. Claro. Más dinero para ir a la televisión o lo que sea, para contar su película y que le voten. Pero esa gente, yo lo que exijo es, igual que en la eutanasia nos explicaron, estuvo aquí al Borch y nos explicó que se hacía un grupo de trabajo para, o sea, muy bien estudiado todo, gente experta que sabe lo que está hablando. Y ponemos una ley, ¿por qué no hacer lo mismo con la educación? ¿Por qué no hacer lo mismo con las pensiones? Pero bueno, a ver, yo creo que se va a hacer, lo que pasa que él está explicando que hay una componente política que hace que siempre intente encuadrar, pues ahora estamos cogiendo dinero de la hucha de los impuestos, que no están concebidos para pensiones, claro. Estamos pagando pensiones de ahí. No, es otra. Encima ha dicho que no, ha subido la inflación, tal, pues voy a ganar unos votos por el año que viene, hay elecciones, dice, pues nada, pues subo las pensiones según la inflación y 200.000 millones. 200.000 ha dicho. Y claro, pero eso ya se queda ahí, eso a pagar nunca se va a bajar, o sea, eso se va a mantener. De todas formas, sí, bueno, a no ser que se aumente la base de años de regulación, que ha dicho que eso haría que bajaran. Si esa medida se sí, pero bueno, es que cuando digo esto, lo de que por qué los políticos no se ponen de acuerdo, me refiero a eso precisamente, porque no hacemos... Por eso le he preguntado yo a él, ¿por qué dicen que no a toda la vida laboral? Que sea lo justo realmente, y lo más justo sería. Pero bueno, igual. Todas estas cosas que no vamos a explicar nosotros, porque ya lo ha explicado Enrique, pero nosotros sí que podemos preguntarnos lo que él como experto, ¿no? Yo preguntarnos y darnos cuenta bien de una cosa, o sea, nosotros venimos detrás del baby boom. Mala suerte, tío. No nos puede haber tocado un poquito más. Claro, es que... Porque los que nazcan ahora seguramente se habrá invertido un poquito, no invertido, ya, pero sí que saber quién iba a dar la balance y lleva, si fuese igual, que seguramente no lo será, si fuese igual la forma en la que cobran las pensiones y en la que se financia las pensiones de los que son nacidos ahora, no va a tener otro problema con nosotros, pero nosotros venimos después del mismo, o sea, tenemos chungo, o sea. Sí, a ver, si realmente la pensión se calculara sobre todo lo que has cotizado, sería más equitativo, como ha dicho Enrique. Pero además ha explicado algo que, bueno, que hay gente que sabría, o que ya sabría, y hay gente que no, pero que no se guarda en ningún sitio. O sea, lo que tú generas no se guarda en una hucha para ti en el futuro. Claro. Eso se reparte entre los que tienen que cobrar ahora. Si hay suficiente dinero, perfecto, pero si no hay suficiente dinero, se coge de otro lado, ¿vale? Entonces, cuando llegue el momento que tú le tengas que cobrar, ya veremos cómo está el tema de las contribuciones. Por mucho que tú hayas generado derechos para cobrarlo. Sí, está claro también. Aparte, eso por todo, si lo hemos escuchado lo que ha dicho, pero es verdad. Ya, perdón. No. Por puntualizar. No me ha entendido. ¿Qué quiero decir? Que sí que hemos escuchado todo, pero hay que escuchar todo
él ha dicho también que que es solidario, o sea, es muy solidario cómo está formado y hay que reconocerlo, porque estas cosas, igual que la prestación del paro, igual que el sistema de sanidad, yo siempre entiendo que sí, que no es justo, que claro, que si yo preferiría, si yo sé que va a estar, que no voy a tener ningún problema a lo largo de mi vida, yo prefiero no pagar seguro social y pagarme yo un plan de pensiones privado. Pero si te pasa algo, no, para eso está, ¿no? ¿Para qué tienes un seguro privado? O ¿para qué tienes un seguro de sanidad? ¿O para qué te pones el cinturón? No porque te haces accidente, sino por si acaso. Y en ese sentido, sí que debemos aplaudir, ¿no? Que, ya, pero hay gente que tiene, o sea, nosotros tenemos una sanidad universal y gratuita, que no es gratuita porque tiene un coste, pero bueno, que como tú dices, si te pasa algo puedes ir y te cobran un extra por atenderte o tratarte, pero hay gente que pese a eso también tiene su sanidad privada, ¿no? Sí, claro. Todo el que puede Pero sí, tienes la pública también. Sí, pero la gente lo hace para ir con menos cola, ¿no? Para mil cosas. Claro, el que puede lo hace. Se supone que estas cosas son para el que no puede. ¿Para qué es el paro? ¿Cuánta gente hemos visto y hemos conocido y existe en España, por desgracia, que cuando cuando se va, no trabaja y cobra el paro? No, eso, el paro no está inventado para eso, el paro está por si lo necesita. Ya, pero entonces, por lo que tú dices, eso sería las pensiones no contributivas. Es decir, el que no tiene, le damos una pensión. Pero el que tiene 3 pisos y cobra alquileres y tiene ahorros, ha invertido y tiene riqueza, esa pensión se le da igual. No, pero por eso te digo... Me parece bien, porque ha contribuido. Porque se lo merece. ¿Por qué lo obligan a contribuir? ¿Por qué lo obligan a contribuir? O sea, que lo que tú contribuyes, eso se reparte. Y eso no se me ha ocurrido, pero... ¿Por qué lo dejan a elección? Que tú puedas elegir sí. Bueno, por eso ha dicho que es obligatorio. Claro, no sé si lo hemos llegado a comentar, pero hemos hablado sobre el tema. No sé si hemos hablado en profundidad, pero él ha dicho que son obligatorias. Claro, son obligatorias. Tú no puedes decidir si contribuyes o no. Una cosa es... Por eso él diferenciaba... Perdona, Fernando, él diferenciaba entre lo que son impuestos, porque su palabra lo dice, ¿no? Te imponen pagarlo, y las contribuciones. Sí, pero las contribuciones son obligatorias. Sí. Tú no puedes decirle a la empresa, claro. ese 33% y ese 6% que estoy pagando, me lo quedo yo. Eso no se puede hacer. Claro, pero por eso digo que nos podemos quejar y podemos poner en duda todo esto porque son obligatorias. Si fueran voluntarias no habría debate. Si quieres lo coges y si no lo coges, pero a mí no tenemos que quejarnos de nada. No, pero estamos debatiendo porque son obligatorias. Pero hablo de la solidaridad. Sí. Si tú te lo quedaras y no lo quisieras compartir, se acabaría la solidaridad. Claro, si no fuera obligatoria, tampoco podemos hablar de solidaridad, sino que cada uno tiene lo que se merece. Pero... ¿Qué es lo que habla él de equitatividad? Sí, claro. O equidad, mejor dicho. Sí, no es lo mismo. Al fin y al cabo es que sea justo. Que sea justo. Que si yo me merezco, si yo he trabajado más, debería tener más. Pero se hace... Es como si él lo ha aplicado a él y yo escuchando apenas te enteras. Es muy complicado. Que no es tan fácil como decir... Yo voy guardando toda la vida y luego lo recojo. Como ha dicho él lo de los sistemas que hay, ¿no? No, pero él ha dicho que tú, aunque estés aportando 4.200, que es la base máxima, sí. Como la pensión máxima está limitada a 2.800... Se va a quedar por debajo, creo que ha dicho. Bueno, y si estás en 4.200, si estás más, te quedan más lejos todavía, pero bueno. Pero bueno, que el caso de nosotros a lo que me importa a mí. Que vamos después del baby boom, que estamos jodidos en ese sentido. Y te das cuenta contándole las deudas que hay, o sea, cómo se reparten los presupuestos del Estado, claro, se va casi la mitad, se va ahí. Y la deuda se va, la deuda se va, entonces, ¿qué nos queda? Si en deuda también se va un montón de porcentaje. Y encima, claro. ¿Qué nos queda? ¿Qué queda para esto? Por eso cuando te dicen quiero decir, es que es súper interesante lo que ha contado, porque también yo le he preguntado, bueno, que no le he llegado a decir lo de subir impuestos, pero le he preguntado por la economía sumergida, le he preguntado sobre reducir gasto. Ahí te das cuenta cuando, por ejemplo, te dicen, no, es que los impuestos que se suben o la recaudación que se incrementa es para sanidad y educación. Te das cuenta que no. Que sí, que para sanidad y educación, pero igual para sanidad y educación estamos hablando de un 28%, no llega al 30%. Pero claro. Todo, el agujero que tenemos ahora mismo, todo lo que
pagamos de impuestos Sí. y contribuimos con nuestra nómina. ¿Es para pensiones o para deuda o para deuda? He dicho que llevamos, no sé cuántos años llevamos, siempre con déficit. Desde 2012, a ver qué lo que ha Ya, hecho. y es normal, y no pasa nada. Y nos parece normal, no me parece normal, sino que pasa eso. Y que los intereses estaban bajos estos últimos años. Ahora que van a empezar a subir los intereses, o sea, los tipos de interés, Sí, los tipos de interés, correcto. vamos a pagar más. El dinero va a empezar a valer más y va a costar más. Y ahora me acabo de dar cuenta, mientras que decías, me acabo de dar cuenta de una cosa. Es un sistema solidario, pero nosotros no somos solidarios, porque los jubilados, si les toca la pensión, dicen, no. Yo quiero cobrar mi pensión y el que venga detrás, que corra. O sea, tampoco, que el sistema es solidario, no nosotros somos los solidarios. Claro, Si fuera por nosotros, a lo mejor no seríamos solidarios. claro, ya dependería de cada uno, ¿no? Que hemos hablado. De si te lo quedas o lo aportas, ¿no? ¿Cuál es la mejor fórmula? Pero, no, a ver, al final el tema de los jubilados es eso, que hay asociaciones que dicen, no, pues, economía sumergida, recortando gasto. Que no. Que es que ya estamos poniendo incluso dinero de los impuestos que estamos recaudando, lo estamos poniendo para pagar pensiones y ya ha explicado Enrique que eso va más. Y claro, Enrique, todo lo que no va más. No, soluciones, pues, te lo he dicho, ve ahorrando, ve Claro, invirtiendo, pero date cuenta que ni ellos tienen la llave de... O sea, porque no existe una solución. Porque nosotros... Ha dicho Fernando que aumentando la edad de jubilación. La edad de jubilación, sí, claro, pero eso no se debería ser. Mola, ¿no? No mola nada, o sea, a mí no me parecen bien para nada. Pero si hubiera más gente trabajando, se podía mantener. Porque claro, el problema es que el sistema que tenemos, los que trabajan sostienen a los jubilados actuales, no se sostienen a ellos mismos. El problema es ese. Exacto. Entonces, si hay más gente trabajando, tú has puesto la posibilidad de los inmigrantes. Pero claro, los inmigrantes también van a cobrar, está claro, pero si siempre hay mucha gente trabajando, siempre se podrá pagar. Esa es la teoría, ¿no? Claro, al final él dice que hay que... Pero si lo piensas bien, no, porque si hay mucha gente trabajando, también va a haber mucha gente luego cobrando. Claro. O sea que Tienes que aumentar la cotización. esto, cuando se hizo, aumentar la cotización, no hay otra. Cuando se hizo la fórmula, tendría sentido y sería un por ahí. Cuando se hizo en el 60 y pico, sería la fórmula adecuada. Ahora han pasado 60 años y ha cambiado el mundo. El mundo ha cambiado, entonces debe de cambiar. Sí. La fórmula como se hace. Ya la gente no vive tanto como... O sea, la gente vive mucho más de lo que vivía entonces no vivía mucha gente. Vivían, a lo mejor la gente de vida era de 70 y pico años, ahora de 80 y pico. Claro, Las mujeres más. Si nosotros aceptamos que ha cambiado el mundo, que llegamos en muchas mejores condiciones. ¿Por qué se puso 65 años para jubilarse? Porque se entendía que a esa edad no había nadie que estuviera para trabajar, ya estaba muy cascado y ya no podías trabajar. Pero es que, igual que la calidad de vida ha crecido, el cómo llegamos a los 65 años ha cambiado. Y hay muchos oficios hoy en día de que los trabajos, ya tenemos mucha maquinaria y muchos que nos ayudan a los trabajos más físicos sobre todo, que hacen que puedas ejercer un nivel de trabajo durante más tiempo. Siguen habiendo trabajos físicos y duros que los que estamos 65 años no a veces haciéndolo. Pero hay muchos oficios que se podría, incluso seguramente habrá mucha gente que estaría dispuesta a seguir con un trabajo. No, yo he escuchado muchas veces la fórmula de no las mismas horas, pero ir progresivamente reduciendo las horas. Eso sería... Sí, 50-50, ¿no? Yo solo vería una fórmula. No me des la pensión completa, dame parte, me porque parte, puedo yo trabajar me- unas horitas. Yo me voy retirando poco a poco del sistema y ganamos todos. O sea, el sistema se ve menos presionado y yo también me voy a cansar. Voy a tardar más en cansarme de mi mujer y de los colegas de los jubilados. Es un esfuerzo compartido, ¿no? A ver, sí, a ver, él ha dicho que va a ir por ahí, ¿no? Incrementar la edad de jubilación y de ahorro privado para compensar lo que se pueda pagar. Y luego, pues tú lo has dicho, ¿no? Una de las claves es que cuando se concibió este sistema, pues la pirámide era muy clara, ¿no? Había mucha base y pocos pensionistas. Ahora, pues no. Sí, la pirámide, la tasa de vida se tuvo en cuenta todo, seguro. Pero tú no tenías todo en cuenta, no cogerías... Era muy rentable. Claro, O sea, no rentable, era que se funcionaba, era muy sostenible, perfectamente. A esa gente que hizo eso, tú le dices, no, pero es que va a ocurrir esto. La pirámide se va a invertir, la esperanza de vida se va a disparar. Dirán, no, pues en 75 no, vamos a poner a 70. Si hubieran tenido esos datos, lo que lo hicieron, lo hubieran subido ya de golpe. Todo ha cambiado, tenemos que cambiar, tenemos que aceptar que vaya a cambiar también lo de la pensión. Yo era muy reacio, hasta que he escuchado a este hombre. Así te ha servido para... No todo lo que has escuchado, no creo Te que el hombre... ha venido bien, digamos, ¿no? Me ha venido bien para reafirmar lo que estuvo pensando ya unos años. Yo era muy reacio cuando era más joven, claro, decía, esto que no me lo toquen, pero conforme me haces mayor claro, te vas haciendo mayor, vas aprendiendo más y cada vez lo ves más cerca y dices, que no,
vas a poder mantener. Insisto, maldito baby boomer. Por cierto, yo recuerdo, yo me he criado, cae público, como he dicho alguna vez, yo me crié en un mostrador, ¿no? En un negocio familiar. En un negocio familiar. Entonces yo estaba integrado en lo que era la vida diaria del barrio. Y yo recuerdo, hubo una época de los 80 que hubieron varios accidentes de jubilados cuando empezó no sé si empezó el incesto por aquella época o ya existía ya. La teoría de la conspiración. Te lo juro, tía, que lo escuchabas, pero yo... O sea, soluciones alternativas, ¿no? Yo lo escuchaba, no lo propongo, digo, no propongo, no voy por ahí, no, déjame argumentar. Yo digo que yo escuchaba eso y me hacía mucha gracia y yo pensaba, eso no se había ocurrido esa solución, ¿eh? Esta gente no, que no. Esta gente que anima las dices, ¿cómo van a utilizar el incenso para tener accidentes de autobuses para acabar con... Te lo juro que lo decía. El incenso, y el número, el caballo de Troya. El caballo de Troya. Para acabar con las pensiones. Y no piensas el número, es ridículo porque, joder, no había no hay que matar, porque no hay que estudiar autobuses, ¿no? No sé si vale la pena, los autobuses valen dinero y no son baratos. No lo tengo claro, ¿eh? Pero sí que es verdad que con esto del COVID nos hemos ahorrado unas cuantas pensiones, ¿eh? Cosas como son, ¿eh? Me sabe mal decirlo, pero es la realidad. Hay datos. Cuando te ibas a los hoteles a bailar a los jubilados, pues meterles ahí mogollón de caña, ¿no? De cardio. Digo que haría... Que colapsen, ¿no? Más barato, ¿no? Más barato. Esto también lo han pensado más de una vez. Estos más en el apoyín para que pete. Yo no lo hago. Pero sí que hay datos afuera de broma y está feo. Que nos entienda el que haya perdido a alguien, que nos entienda. No estamos burlándonos de los hipócritas, estamos burlando de la situación. Sí que hay datos de 30.000 pensiones ahorraditas. Y datos tal cual, así de frío, ¿sabes? Sí, pero... El titular de la noticia que leí era el sistema de pensiones se ahorra 70.000. Sí, pero bueno, él ha dicho que las cifras y las previsiones siguen siendo las que son y que no... Y que eso no ha cambiado nada la situación pese a la pandemia y no, son minucias. La que ha sido la pandemia para todos, pero que eso no ha cambiado sustancialmente la situación. Claro, pues es que si no tuviera las cifras es muy difícil ver la realidad, o sea, el número, la cantidad grande que son los números. Porque claro, hablamos de millones como si fueran, y tantos muertos, 100.000 muertos, 200.000 muertos de COVID, no significa nada. Fíjate lo jodidos que estamos como para ni la pandemia ha hecho mejorar el asunto. Hombre, él ha dicho que se cobran actualmente 10 millones de pensiones, 9 millones de pensionistas, y que eso va a crecer hasta los 15 millones. Contributivas y no contributivas, todas juntitas. 10 millones nos ha dejado, de pensiones. Nos ha dejado preocupados, vamos a tener que pensar. Vete ahorrando. Sí. No cuentes con que... No, o sea, como le ha dicho él, quebrar no va a quebrar, pero no ha dicho no va a dejar de cobrar, tú no vas a dejar de cobrar, ha dicho no va a quebrar porque no puede quebrar, porque el sistema no puede quebrar, claro, porque siempre van a haber trabajadores. Pero a ver, te toque y ya veremos cuánto es. Claro, ¿de qué te va a servir? ¿Qué vas a poder comprar tú con ese dinero? Eso es diferente. ¿Cuánto te van a dar cada mes? ¿No? ¿Qué te va a servir? Si cuentas con eso, que sepas que no va a ser mucho. Que no vas a poder hacer los viajes que soñabas, ni vas a poder hacer todas las cosas que soñabas cuando eras jubilado. Vas a tener tiempo, pero no dinero. Vas a tener tiempo, pero no dinero. Buena reflexión. Bueno, sí, para terminar yo creo que esa es la reflexión. Yo es que me he quedado muy frío, me he quedado, digo, que tengo ganas de tener tiempo ahora para leer, para informarme más, porque me ha dejado preocupado, realmente. Sí. Te han puesto en tu sitio, ¿eh? Joder, macho, para cosa jodida, ¿eh? Quiero decirle algo a los rookies que vayan a ver el campeonato. Ahora no te gastes de más. Ahora todo, no. Eso gasto superfluo, ahórralo. Lo que puedas. Ves andando si puedes en autobús, deja el coche lo más posible. Y ahora en serio, ahora hablando en serio. Pero hablando en serio. Si nos viera alguien de 18 o 20 años, si empieza a ahorrar ya un plan de pensiones, tú no vas a tener ningún problema en el futuro, pero es que, como ha dicho él, ¿cómo le convence a un tío de 20 o 30 años de que... Pues lo ha dicho también, educación financiera, lo ha dicho claramente. Tenemos que tener más educación financiera. Yo creo que con eso no bastaría. O sea, hombre, con eso ya... ¿Tú te acuerdas cuando tenía 20 años? El futuro no iba a llegar nunca. Sí, totalmente de acuerdo, pero que yo no hablo de educación en cuanto a que nos pongan una asignatura de economía en el instituto, que también puede ser útil, sino que la propia mentalidad, la propia sociedad... Concienciación, entonces, más claro, exactamente, podría ser así, ¿no? Una conciencia financiera y seamos más conscientes, estemos más formados de lo importante que es mirar tener un poquito. El ahorro, la inversión y sepamos más de ese tema. Saber manejar mal tus recursos económicos, por supuesto.
Muy bien, Tú sí que eres un recurso aquí importante. Y tú sí que tienes económicos. Bueno, antes de despedirte, Fernando, nada, vosotros los rookies, si os ha gustado el capítulo de hoy, que ha sido muy interesante, compartir por favor, like, comentarnos, que nos gusta que nos comentéis, y nada, seguidnos en redes, que para nosotros es un orgullo y nos motiva a seguir siendo cada día menos rookies. Fernando Ayala, hasta la próxima. Chao, chao, nos vemos.